Comenzamos, por tanto, el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno. Con su primer punto se propone la aprobación provisional del tipo de gravamen del impuesto. También quedaba el acta aprobada. También queda el acta aprobada, como dice la Secretaria General. Se propone la aprobación provisional del tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana a aplicar en el devengo del 2017. Damos la palabra a María José, que es la concejal de Hacienda. María José. Egunon. Bueno, como es conocido, ha habido dos normas forales aprobadas en el mes de mayo, la norma foral número 3 de 2016 y la número 4 de 2016, que desarrollan por un lado el catastro inmobiliario y regula la valoración de los elementos catastrales. Al amparo de esta ley, de esta norma foral, se revisan los valores catastrales en una ponencia de valores que ya se ha hecho pública. En Portugalete, el valor catastral de todos los elementos del municipio a fecha de 2016 es de 460 millones aproximadamente, y en 2017 que aumentará hasta 2.074 millones aproximadamente, con lo cual sufre un incremento del 451,31%. Esta norma foral define el concepto y la naturaleza de los bienes inmuebles en general y el elemento catastral en particular, como cada una de sus partes diferenciadas por sus características físicas, funcionales, administrativas o jurídicas, con lo cual se ha llegado a un mayor detalle en la diferenciación de estos elementos. Y según su naturaleza quedan clasificados como bienes urbanos, rústicos o de características especiales que no existía anteriormente. En el caso de la norma foral número 4, que regula el impuesto sobre bienes inmuebles, y lo que tenemos que aplicar en los ayuntamientos, recoge que los ayuntamientos aprueben tipos de gravamen diferentes según los diferentes usos. El tipo general, que sería el que regula la vivienda, el industrial, el comercial y el resto. Actualmente el tipo es único y era de un 1%. A partir de 2017 se establecen unas horquillas en las que se pueden mover los diferentes usos, tanto el tipo general como la industria, comercio y otros. Y lo que proponemos para Portugalete, después de revisarlo exhaustivamente, y por lo cual pues quiero agradecer públicamente la labor ímproba que han realizado los técnicos y técnicas municipales, que han hecho un desarrollo muy bueno y muy pormenorizado de todos los casos. Proponemos para el tipo general, que sería la vivienda, el 0,2090%, la industria 0,5632%, comercio 0,4141% y para el resto de usos 0,3312%, con unos tipos diferenciados que nos permite también la norma foral. En el caso del comercio, para aquellos que tengan elementos con valor catastral superior a 10 millones de euros, estableceríamos un tipo de gravamen del 0,7439%. Y en el resto de los usos, aquellos elementos con un valor catastral mayor a 5 millones tendrían el 0,7765%. Con los tipos propuestos hemos estudiado también cómo quedaban todos los elementos, cómo se incrementaba, cómo variaban, porque en algunos casos bajan y en otros suben los recibos del IBI. El 94,20% tendría una bajada o una subida inferior a 100 euros y con la particularidad de que serían más los que bajan que los que suben. Con los tipos diferenciados de comercio y de los otros usos, corregimos algunas desviaciones que no parecían lógicas en la aplicación del tipo propuesto para el resto de elementos. Y bueno, la recaudación propondríamos una recaudación estimada de un 3,98% más, que no es real, porque a esto hay que descontar también las bonificaciones que tenemos que aplicar en la normativa del 2017 para inmuebles del casco viejo, como hemos hablado en otras ocasiones. Diputación, si aprobamos
aprobamos hoy estos tipos de gravamen, se encargará de hacer las notificaciones a las personas contribuyentes con el nuevo valor catastral de los elementos que posee y asimismo también con la cuota correspondiente a pagar. En este caso, pues aprobamos entonces los tipos y posteriormente a lo largo de los meses de finales de verano y otoño pues tendríamos que hacer la revisión también de las ordenanzas que no se hace en este momento. En este momento solamente se aprobarían los tipos. Muchas gracias, María José. Vamos a dar un turno de menor a mayor. Partido Popular. Buenos días a todos, incluidos aquellos que nos ven a través de las nuevas tecnologías. Hoy tenemos aquí un debate muy importante, un debate que nos afecta a los portugalujos y portugalujas en particular, pero que es un debate que se está dando en estos momentos porque afecta en todos los ayuntamientos, porque afecta al conjunto de los vizcaínos. Nosotros estamos haciendo, Vizcaya está haciendo una revisión catastral, unos deberes que ya tenían hechos desde hace tiempo Álava y Guipúzcoa y que faltaba por hacer en nuestra provincia. Una revisión catastral que la intención del Partido Nacionalista Vasco es llevarla a... La quería haber llevado a cabo adelante, pero ha estado 2 años durmiendo en un cajón porque no conseguía los apoyos necesarios para sacarla adelante. Parece ser que en estos momentos se ha dado la coyuntura y sale adelante. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a explicárselo a los ciudadanos. Se hace una revisión catastral y eso implica muchas cosas. Al revisar el valor catastral, le toca a los ayuntamientos fijar el coeficiente por el cual se calcula el impuesto sobre bienes inmuebles, aquel que pagamos el conjunto de los portugalujos y portugalujas, todos los vizcaínos. Claro, dependiendo el valor catastral, de por sí ya va a traer impuestos indirectos, plusvalías van a tener que pagar más, lógicamente, al tener aquellos que tienen un mayor valor catastral, cuando tengan una plusvalía por venta, tendrán que hacer un mayor desembolso. Pero aquí la clave del asunto es cómo queda el impuesto de bienes inmuebles. Y todo depende del coeficiente que fijemos hoy aquí y que se fije y se ratifique en esas ordenanzas que tendremos a final de año para que a partir del próximo año 2017 los portugalujos y portugalujas sepan qué es lo que les toca pagar. Y desde Diputación, tanto Partido Socialista como Partido Nacionalista Vasco nos aseguraban que el objetivo no es recaudatorio. Lo que pasa que por sus hechos les conoceréis y aquí la sorpresa que nos llevamos es que Diputación les propone a todos los ayuntamientos un valor, un coeficiente, como he dicho, para multiplicar por ese valor catastral, que es el que serviría para mantener la recaudación. Y, como no puede ser de otra manera, a Portugalete le ha hecho esa propuesta. Si quieres seguir manteniendo exactamente lo mismo que estaba recaudando, lo único que tienes que hacer es aplicar este coeficiente. Sin embargo, Portugalete y otros municipios de nuestro entorno han decidido que la propuesta de Diputación no es adecuada y han decidido subirlo un 4% más. Y digo un 4% más porque cuando se repasan las cifras y los cálculos, y les animo al resto de corporativos a hacerlo, no es un 3,98, está demostrado. Luego, si queréis, al terminar el pleno lo puedo hacer la prueba, es exactamente un 4% más. Por lo tanto, cuando se argumenta que son más los que pagan menos, los que les baja que los que suben, efectivamente con la nueva revisión de valor catastral ya no es tan sencillo como antes, hay muchos factores. En un mismo bloque de viviendas va a haber valores catastrales muy diferentes, de un piso a otro, de una mano a otra, de una altura a otra, no va a ser como era antes, más lineales, más homogéneos por zonas, por procedencias, pero lo que la ciudadanía tiene que saber es que nosotros aplicamos un 4% más respecto a la propuesta que daba Diputación para mantener la recaudación. Y cuando se dice que son más los que bajan, lo que hay que decir es que con esa propuesta que tome el Ayuntamiento, con esa decisión, podrían bajar más. Y cuando se dice que son menos los que suben, habría que decirles que suben más que la propuesta de Diputación. Una vez más, se cumple la norma. Siempre que hay una revisión de impuestos y de tasas, nos encontramos con que se aprovecha la ocasión para cargar más sobre el contribuyente. Y lo hemos visto en los últimos años en los debates de tasas en este ayuntamiento. ¿Que subía el IPC? Se subía el IPC.
incluso a veces, como ocurrió en el año 2014, hasta 7,5 veces por encima del IPC. ¿Pero que baja el IPC? Pues no pasa nada, nosotros no vamos a bajar nunca los impuestos, aquí la banca gana siempre. En ese momento se congelan, como ocurrió en el último año. Aquí siempre suben los impuestos, más por encima. ¿Que hace una propuesta a Diputación para mantener la recaudación? No pasa nada, nosotros le subimos un 4% más, porque total, al final es poco dinero. Pero claro, poco dinero cada vez es mucho dinero, porque al final es lo que ocurre. Y es que tenemos que remontarnos hasta el año 2010, de la mano del Partido Popular en este equipo de gobierno, cuando estaba en el equipo de gobierno en este ayuntamiento, para hablar de las últimas congelaciones reales y bajadas de impuestos, porque no se aplicó la subida del IPC en este ayuntamiento. Y es que tenemos que hablar, que se ha comentado como una de las razones para decir, bueno, al año que viene va a haber una compensación. Es que esa propuesta de bonificación para el Pasco Viejo es una iniciativa del Partido Popular de diciembre de 2014. Una moción del Partido Popular que no pedía otra cosa que una bonificación para aquellas viviendas del conjunto monumental del casco histórico que durante años habían tenido que hacer un sobreesfuerzo para mantener las normas que les exigían el mantenimiento de sus edificios con especiales características y tenían que hacer un esfuerzo económico. Y nosotros, como sabíamos que esa bonificación venía recogida en la norma foral, pues la pedimos. Y hoy, al año que viene, nunca más van a agradecer los vecinos del conjunto monumental, aquellos que se ven afectados por la bonificación del 90%, aquella propuesta que hicimos desde el Partido Popular el año 2014. Y todo lo demás siempre ha sido propuesta de subida del Partido Socialista, con la complicidad, no sé si se dará en esta ocasión, de la abstención del Partido Nacionalista Vasco para subir las tasas y los impuestos. Y hoy lo que tenemos es el último, me temo, el último episodio de esta larga historia, donde una vez más se vuelve a aplicar. Y no puede ser. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta subida injustificada de un 4% sobre la propuesta de Diputación, que sería la razonable, porque mantendría la recaudación y nos agradaría especialmente, una vez más, a los portugalujos y portugalujas. Muchas gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Bueno, como que ha dicho Juan Carlos, sí que es verdad que es un momento importante, porque hace 40 años que no se actualizaba el catastro y desde EH Bildu consideramos que había que hacerlo. Sin embargo, no estamos de acuerdo con el procedimiento que se ha seguido para hacer esta actualización. Teníamos también una oportunidad en la norma foral para aplicar criterios de progresividad en el cobro del IBI. Esa fue una de las enmiendas o una de las propuestas que hizo EH Bildu, y tanto PNV como el Partido Socialista votaron en contra, así como también un recargo del 150% a las viviendas vacías, una propuesta que también fue rechazada, y la propuesta que hicieron el PNV y el Partido Socialista fue un 50% de recargo. También queremos decir que, como ha comentado Juan Carlos, no quiero repetirlo mucho, hay un acuerdo para que los municipios recauden lo mismo. Creemos también que ese principio es erróneo. Deberíamos de actualizar el catastro pensando en cada caso, ¿no? En cada pueblo, cómo habría que hacer esa actualización. No simplemente pensando en cuál tiene que ser la recaudación municipal. Y en este caso sí que es cierto que se sube un 4%. Además, os adelanto ya que nos vamos a abstener, porque también en la comisión que estuvimos debatiendo esto, pues el Partido Socialista nos dejó entrever que ni siquiera la propuesta que hicieron de recargar a las viviendas vacías del 50% se va a incluir en esa futura ordenanza de las tasas y los impuestos municipales. Por lo tanto, por cierto, una propuesta que, además de ser del PNV y el Partido Socialista, también va avalada con la ley de vivienda vasca, que fue aprobada en el Parlamento, también con el apoyo de EH Bildu, y se nos ha explicado la dificultad que puede tener un ayuntamiento de estas dimensiones para llevar adelante medidas como esa. Lo que no entendemos es por qué se hacen propuestas de este tipo si realmente luego en los ayuntamientos no hay una intención, no hay una voluntad real para ponerlas en práctica. Es que recasco. Muchas gracias. Por tu ojo, experta. Bye. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, queremos reconocer la buena labor realizada por los técnicos del Ayuntamiento en esta ardua tarea. Y en segundo, poner encima de la mesa unas cuestiones que desde Portugalujos Despierta Esna Gaitesen nos parecen interesantes en relación al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, y es, por un lado, la posibilidad de gravar de forma más elevada bienes de lujo o bienes que superen cierta cantidad económica muy elevada. Y por otra, como bien ha comentado EH Bildu en este caso,
Sabemos que es difícil, pero baremar impuestos municipales, este tipo de impuestos municipales, en función de la renta de las unidades familiares. Por último, decir que estamos ansiosos de ver el desarrollo de esta ordenanza. Nosotros no vamos a sacar conclusiones precipitadas, pero también nos interesa mucho ver cómo en esta ordenanza conjugamos tanto exenciones como recargos, con especial atención, efectivamente, a los recargos de vivienda vacía. Ya anuncio que nosotros vamos a votar a favor, nos parece un buen trabajo realizado por el equipo de gobierno y por los técnicos del ayuntamiento, la modificación, en este caso, de la tasa impositiva, pero queremos llegar a ciertos consensos en la ordenanza, especialmente, como ya he comentado, en recargos y exenciones. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco, Javier. Sí, bueno, Egunon. Yo voy a pasar también un poquitín de puntillas porque tenemos bastantes temas. Efectivamente, este es un tema muy importante. Efectivamente, no nos vamos a repetir. Hacía 40 años que no se habían reformado las valoraciones catastrales. Efectivamente, pues bueno, ha llegado el turno, 40 años después, y efectivamente se han dado las condiciones que se tenían que dar. Es el juego de la democracia, buscar los acuerdos que, en este caso en la Diputación, que es la que tiene que aprobar la norma foral, y así lo ha hecho, ha buscado, se han aprobado, y nosotros pues nos limitamos efectivamente a aplicarlo de la mejor manera, como así se dijo en la comisión, como así se ha ido elaborando por parte de todos los técnicos, con los mecanismos que nos dan esa norma foral, pues aplicarlo en este caso al IBI. Efectivamente, la intención es que suba sobre el 4%. Nosotros vamos a votar que sí. Una vez más, decimos que nosotros somos un partido que construimos, no paralizamos. Recordar también que este partido al que yo represento en este momento fue el que desatascó la bonificación del impuesto de bienes inmuebles en el casco viejo, y que de alguna manera efectivamente debemos adecuarnos a la realidad actual, no a la de hace 40 años. Entonces, bueno, nosotros anunciamos desde aquí que vamos a votar que sí, y tiempo tendremos efectivamente cuando se trate la ordenanza fiscal allá por octubre de poder revisar, modificar y proponer las bonificaciones, subvenciones, todo lo que aquello podamos en función a corregir los desvíos que se puedan observar en ese momento. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que el debate está claro. Ya tuvimos en la comisión una comisión muy extensa, muy detallada con los técnicos municipales, en las que pudisteis ver toda la documentación y un poco cómo se ha elaborado todo. También decir que fue en todos los ayuntamientos de Vizcaya, vamos a hacer prácticamente lo mismo, independientemente quién lo gobierne, porque ha sido una de las claves que hemos establecido en UDEL, y por tanto yo creo que es una de las líneas que hemos actuado todos en el mismo sentido. Muy bien, vamos a pasar a votar, si os parece. Están pidiendo. Vale, sí, bueno. ¿A el resto de grupos? Vaya. Perdona, Juan Carlos. No, además, como sorprendentemente tengo una postura única, pues voy a... No, me ha sorprendido alguna de las manifestaciones de algunos de los grupos, porque se habla de la ordenanza y las exenciones está muy bien, pero no es el tema de debate de hoy. Hoy estamos hablando de otra cosa muy diferente. Hoy estamos hablando del tipo de gravamen provisional, porque efectivamente ya tendremos tiempo de ratificarlo, se supone que lógicamente va a ser el que aprobemos hoy, con todas las exenciones y bonificaciones. Y visto que algunos grupos han hablado de ello, sí quiero hacer una parte sobre esa cuestión. Y es que efectivamente ha habido un debate muy importante recientemente, ahora, como se ha comentado en Diputación, con ese aspecto. Y se ha pedido que hubiera unas bonificaciones para el conjunto de familias con necesidades especiales, desempleados, viudas, familias monoparentales, numerosas, y todos fueron rechazadas. Pero no solo fue el Partido Popular el que pidió esas bonificaciones que venían reflejadas en la norma foral y que lamentablemente no vamos a poder tener ese debate en los próximos meses porque ni siquiera vienen reflejadas, porque también Podemos Vizcaya y Bildu pidieron esas bonificaciones para familias numerosas y otros colectivos en especiales circunstancias, lo cual pido un poquito de coordinación con los grupos municipales porque luego no se dan las mismas circunstancias. Pero Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista las rechazaron. Y conviene recordar que el concepto de familia numerosa es amplio y también recoge las familias con algún ascendiente, con discapacidad, entre otros casos, ¿no? Pero habrá que dar la enhorabuena a las plazas de garaje, a las placas solares, porque ellas sí son objeto de bonificaciones.
y a lo mejor son las que nos van a proponer algunos grupos en el próximo caso, ¿no?, que parece ser que son importantes. Respecto al recargo de las viviendas vacías, ya que he salido el tema, quiero aprovechar para decir que nosotros estamos absolutamente en contra de ese recargo que se ha aprobado en la norma foral y que efectivamente viene en otras legislaciones del 50% para las viviendas vacías. Somos absolutamente defensores de la propiedad privada y defendemos que sus propietarios hagan un uso legítimo que consideren pertinente, ya sea por herencia o por lo que sea. Y es muy complicado cuando se habla de que esté vacío, que es un concepto discutible y discutido. Y tampoco queremos, además, que para evitar el recargo los propietarios vayan a poner sus propiedades a disposición del mercado de alquiler. Por tanto, voy a volver una vez más a lo más importante, que es el debate que tenemos hoy aquí y con el que quiero fijar una postura clara y concisa. Nosotros estamos totalmente en contra de la propuesta del Ayuntamiento. En este gráfico que se puede ver aquí, esta es la propuesta que hace Diputación para el Ayuntamiento de Portugalete, que significaría que que el Ayuntamiento seguiría manteniendo los recursos, la gráfica en azul, se ve claramente, y esta es la propuesta que hace, esta es la propuesta que hace para las viviendas el Ayuntamiento de Portugalete. Le sube un 4% más, como pueden ver, le sube un 4% más porque yo lo valgo. Porque aquí, como lo hacen los demás, además no pasa nada. Y como tenemos el acuerdo, como ya se ha manifestado en este pleno político, pues bienvenido sea. No es necesario. A las personas que les va a salir a pagar menos el impuesto sobre bienes inmuebles, que sepan que les tocaría todavía a pagar mucho menos, y aquellos que pagan, que sepan que pagan mucho más por esta decisión que se toma hoy aquí. Nuestro voto, desde luego, será en contra. Muy bien, ¿alguna palabra más? Si queréis. Por responder a Juan Carlos. ¿EH Bildu quiere? No. Portugal. Únicamente por responder a Juan Carlos. Me parece impresionante traer un gráfico para establecer un 4%. O sea, lo agradecemos todos. Si no, seguramente no nos habríamos enterado de cómo es un 4%. Eso por un lado. Y por otro lado, decir simplemente que las bonificaciones que se trajeron también a pleno anteriormente, el Grupo Municipal de Portugalete Despierta, Asna Gaitesen, en todo momento votó a favor de las bonificaciones que propuso el Partido Popular. Pero así como aquí se incluyen ambos grupos, EH Bildu, Podemos, se incluye a todos los grupos, por favor, quiero que se maticen mucho las palabras y que lleguemos hasta donde llegamos, porque podemos dar a falsas impresiones como si nosotros no hubiéramos apoyado ciertas bonificaciones que en todo momento hemos apoyado fehacientemente en este pleno. Y no tengo nada más que decir. Es que ricasco. Partido Nacionalista Vasco. Sí, lo único, digo, apuntar, porque parece que de las frases de algún representante de alguno de los grupos políticos parece que estamos haciendo la elaboración de esta norma foral y la posible subida del IBI, etcétera, etcétera. Lo que se está tratando aquí, pues con nocturnidad y oscuridad, nada más lejos de la realidad. Recordar que todos aquellos titulares de recibos de bienes inmuebles van a recibir una notificación con los valores actuales y con los valores que se les propone, para que en tiempo y forma oportunos puedan analizarlos y puedan presentar el recurso de reposición que estimen oportuno contra esa nueva valoración. Incluso me atrevería a decir más, que así se nos informó en la Comisión de Hacienda de la intención tanto de la Diputación Foral de Vizcaya como del Ayuntamiento de Portugalete de aperturar una oficina exclusiva para atender a los ciudadanos precisamente con este problema. Es decir, que todos y cada uno de aquellos recibos, todos los titulares de recibos del impuesto de bienes inmuebles van a recibir esa notificación, con ella van a poder estimar si están de acuerdo o no, van a poder consultar efectivamente en el mismo municipio sin desplazarse para nada a la Diputación y presentar en todo caso el recurso que estimen pertinente y oportuno. Total información y total transparencia en toda esta gestión, como siempre, claro. Muy bien, como bien dije, la oficina se abrirá seguramente en la UNED, en la sede de la UNED, que la Diputación la va a abrir allí para que, y seguramente sea mancomunada para otros municipios y sobre todo especialmente para los vecinos y vecinas de Portugalete. Y Juan Carlos, solo te quiero recordar el famoso catastrazo del Ayuntamiento de Madrid que subió un 10%. Digo, es que me pones unos ejemplos, me dices unas cosas en un sitio, otras cosas en otros, y tú, el PP, no se la adaliza aquí de los impuestos, de no subir los impuestos. Digo más que nada para dejar las cosas claras, pero bueno, vamos a pasar a votar el dictamen que viene de la Comisión, que es la aprobación provisional del tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana para aplicar en el devengo del 2017. ¿Votos a favor del mismo? Partido Socialista, PNV, yeah. ¿Votos en contra?
PP, abstenciones, EH Bildu. Muy bien, pues queda aprobado. Pasamos al segundo punto, mociones fuera del orden del día sobre asuntos de competencia plenaria, no hay ninguna. Pasamos al siguiente punto, que es el control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno por el Pleno. Bien, como sabéis, hemos hablado en la Junta de Portavoces de tratar como primer punto, aunque no viene en el orden del día, la declaración institucional que la Comisión Mixta de Igualdad pues realizó el martes 29 de junio, y también se hará referencia, también incluso se tratará la moción que presentaba el Grupo Municipal de EH Bildu referida al mismo tema. Antes de empezar el debate, por indicación de la Secretaria General del Ayuntamiento, ya lo hemos comentado en la Junta de Portavoces, quería leer un artículo que es el artículo 34 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, sobre todo que hace referencia al debate. Y dice lo siguiente: en cualquier caso, cuando se produzca una grabación por medio de imágenes o sonidos de un pleno, se traten de asuntos que puedan afectar a la intimidad personal o familiar, al honor o a la propia imagen, el presidente o presidenta, por iniciativa propia o a propuesta de cualquier grupo político municipal, lo hemos hablado también en la Junta de Portavoces, ordenará la suspensión de la grabación durante el periodo que se aborde tales asuntos, con las finalidades a salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y la legislación de protección de datos de carácter personal. Con eso lo que queremos decir, que nosotros como Ayuntamiento de Portugalete, y como dice la ley, una ley que es la ley que nos rige a los ayuntamientos en Euskadi, pararemos la grabación municipal para no tener ninguna consecuencias legales, y a los medios de comunicación yo les hago la advertencia, son libres para hacer lo que quieran, y por tanto, pues antes de empezar el debate quería advertirlo. Vamos con el segundo punto del orden del día, que hace referencia a la moción presentada por el Partido Socialista sobre la supresión de diversos programas ACES, programas de actividades complementarias y extraescolares. Damos la palabra a la concejala de Educación. Egunon. Bueno, como ya presentamos en la comisión correspondiente, pues presentamos la moción sobre los programas de actividades complementarias y extraescolares, que es el denominado programa ACCES, que ya tiene una trayectoria importante dentro de los colegios públicos, y este año casualmente son 20 años de dicha trayectoria. El Departamento de Educación ha decidido suprimir todas las plazas de media jornada para profesores de la red pública encargados de las actividades extraescolares, lo que implicará la desaparición de programas medioambientales, deportivos, de comunicación, artísticos y sobre todo lo que más nos afecta a nivel municipal, a nivel del municipio, en las bibliotecas escolares de nuestros colegios públicos. La aplicación de las directrices por parte del Departamento de Educación se inspira exclusivamente en criterios de recortes económicos, no hay ningún otro tipo de justificación pedagógica y contradice las bondades que se otorgan a las bibliotecas escolares. El colectivo ACEC de profesores y profesoras se dedica a atender a los niños y niñas fundamentalmente en horario extraescolar y complementario. Estos programas llevan ofreciendo desde hace 20 años la posibilidad de acudir a la biblioteca, a leer cuentos, a hacer deberes, a organizar juegos, actividades plásticas y creativas, así como a realizar actividades relacionadas con las nuevas tecnologías. Estas actividades hay que recordar que, al ser gratuitas, realizan una importante labor compensatoria de desigualdades sociales, puesto que ningún niño o niña queda excluido o excluida de aquellas por razones económicas. Cada biblioteca escolar es un triunfo de una sociedad avanzada, proporciona acceso a Internet, ofrece puestos de lectura, cuenta con fondos variados, útiles para toda la comunidad educativa, libros infantiles de diversos géneros y para distintos niveles de enseñanza, revistas, juegos, horas de referencia, audiovisuales, etc. Y alberga actividades como, por ejemplo, los talleres de diálogo, de escritura, de cuentos o incluso de teatro. Los programas ACCES son atendidos por docentes de primaria a tiempo completo en virtud de una de las convocatorias anuales a la que los centros optaban y a los que les eran concedidos o denegados en base a unos requisitos y a unos proyectos redactados por el propio centro educativo. Estos programas han venido siendo atendidos por docentes formados específicamente, nombrados en comisión de servicios y con dedicación a tiempo completo. Los docentes se han ido todos aquellos docentes que se han ido trasladando a otro destino, jubilando, han sido sustituidos en casi todos los casos por docentes del propio centro con liberación horaria en media jornada, para responsabilizarse de los programas de las bibliotecas. La previsión es que el Departamento elimine para el curso 2016-2017 a los centros que este curso tienen docentes dedicados a la biblioteca escolar en media jornada. Los docentes afectados, los números de centros afectados en Vizcaya alcanzan 65 centros y, como decía, los docentes afectados se han dirigido a las asociaciones de padres y madres y a los equipos directivos de los centros para plantear acciones de protesta. Hay que recordar que en la actualidad los programas ACES tienen presencia en el 33% de los centros públicos de enseñanza de Euskadi y dan un servicio a unos 55.000 alumnos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar un turno menor a mayor. Sí, Juan Carlos.
Sí, bueno, con brevedad porque ya vamos con cierto retraso y yo creo que lo agradecemos todos. Nosotros hemos presentado, como se ha comentado en Junta de Portavoces, una moción alternativa, pero como han podido ver el resto de grupos, es prácticamente la misma con un punto añadido, que trata de buscar el acuerdo mayoritario que no se va a producir, espero, no solamente en este pleno, sino que se está produciendo en todas las instituciones donde este tema está siendo tratado. Es un acuerdo donde todos los grupos políticos, yo creo que vamos prácticamente casi todos los grupos políticos vamos de la mano. Yo creo que hay una coincidencia en que efectivamente esta decisión está tomada no en informes pedagógicos, sino con criterios económicos y está sorprendiendo a propios y extraños. Los propios centros están perplejos ante esta cosa y la unidad de todos los partidos se está viendo. Ayer mismo hubo un debate en Comisión de Educación en el Parlamento Vasco donde se aprobó una moción, en ese caso una proposición no de ley con el apoyo mayoritario de los grupos, incluyendo ese punto que le propongo ahora. Aprovecho el turno de intervención para sumar a la propuesta que presenta el equipo de gobierno. Nosotros creemos que este programa, que lleva más de 20 años, es un programa importante y así lo avalan los informes que lo han hecho. Nunca nadie ha dado ninguna voz al contrario, muy al contrario. Ya en el año 2010 el propio director de Innovación Educativa del Gobierno vasco, Cándido Hernández, comentó que tenía un problema coyuntural por motivos económicos, que en cuanto tuviera disponibilidad el programa continuaría porque era bueno y positivo. Y desde 2010 hasta hoy no ha cambiado nada. Es un programa de éxito garantizado que ha estado más de 20 años, que debe continuar y nosotros, al igual que lo que piensan el resto mayoritariamente de formaciones políticas, pensamos que tan bueno es que no solamente debe continuar, que debería ampliarse. Es por eso que lanzamos esta moción, esta propuesta, que esperemos tenga el mayor respaldo posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar EH Bildu ahí. Sí, bueno, como hemos comentado en la Junta de Portavoces y ya lo hicimos también en la comisión, estamos de acuerdo con lo que se plantea en la moción, fundamentalmente porque desde la comunidad educativa y desde las AMPAs la valoración que se hace del programa es muy positiva y coincidimos con lo expuesto hasta ahora, que es un recorte puramente económico que por cierto ya se venía haciendo. Nos consta que en Portugalete las jornadas laborales fueron reducidas a la mitad hace unos años, entonces creemos que esto es otro paso más. Y bueno, también la propuesta que ha hecho Juan Carlos nos parece positiva, como no podía ser de otra forma, porque es una propuesta que ha hecho EH Bildu en el Parlamento Vasco. Espero que también apoyes otro tipo de propuestas que hagamos en el Ayuntamiento de Portugalete y votaremos a favor. Muchas gracias. Por tu ojo, experta. Nosotros desde nuestro grupo municipal creemos razonable la propuesta que habéis planteado tanto el PSOE como el PP. Esperemos que se llegue a un acuerdo por parte de los dos, porque votaríamos a favor si no las dos mociones. Nosotros creemos que este tipo de actividades gratuitas extraescolares que ofrece este tipo de programas mejoran la calidad educativa y cultural de los centros y además de estar respaldada lógicamente por los propios centros y las AMPAs. Así que estamos totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias, Natalia. Partido Nacionalista Vasco. Chema. Nada, muy brevemente, solo alguna matización a la moción respecto a lo que son los recursos ACCES. Los recursos ACCES que se crearon en determinados centros educativos se hizo inicialmente para dar una solución a un problema de personal. Y es decir, había un problema de personal, de un personal docente que no cumplía las condiciones y los perfiles lingüísticos para poder impartir clases. A la medida que iba avanzando la escolarización en los centros educativos, había una serie de personas, de profesores, de profesionales que no habían logrado, no tenían que acreditar ese perfil lingüístico, y entonces ante esa situación de gestión de personal, pues se crea un recurso que son los recursos ACCES. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque es un dato interesante de dónde surge el programa, ¿no? El programa ha tenido un desarrollo largo, más de 20 años, ha hecho cosas muy importantes, muy significativas, pero bueno, tiene que ir evolucionando.
Hay cosas que se van haciendo que tienen que tener otro tipo de respuestas y otro tipo de elementos. Y todo lo que tiene que ver con comprensión lectora, con innovación en este campo, pues ha ido evolucionando y la verdad que hay un plan de gobierno vasco para ir dando respuesta a todas estas situaciones. Hacer también un matiz. Lo que está sucediendo es que a la medida que este personal, que este profesorado va alcanzando la edad de jubilación, va habiendo menos recursos, porque el resto de personal lo que hace es impartir clases, impartir docencia. Para poder hacer una transición en los centros educativos que van quedándose sin personal access, el primer año hay una sustitución del personal a media jornada. Para que durante ese año pueda haber una adaptación en el centro de las funciones que se venían realizando, y después de ese año esa media jornada no se mantiene, se destina a otros menesteres. Y esto es así desde hace bastantes años, en que está programado que el programa tiene que evolucionar y tiene que variar. Y no es esto de que cuando se jubila una persona se sustituya por media jornada haciendo esas funciones para que durante un año esté haciendo una transición y una adaptación de las necesidades del centro. No es una cosa de un consejero del Partido Nacionalista Vasco, sino de Isabel Celaá. En el año 2010 comienza a hacerlo. Gracias, Chema. ¿Algún otro turno? Tenemos clara posición. En principio sí aceptamos la enmienda del Partido Popular para incluirla dentro de la que presenta el Partido Socialista. Si os parece, ¿alguna? Vale, sí, Juan Carlos. Si queréis hablar, Loli, sí. No, yo simplemente comentarle un poco de Chema, que sí que se supone que va a haber proyectos alternativos. Lo que sí te puedo decir, Chema, que los dos centros que este curso se van a quedar sin el programa de acceso a fecha de hoy no tienen ningún tipo de comunicación de la cobertura de esa biblioteca escolar que va a quedar ahora mismo sin cobertura. También igual hace un poquito también de... A mí me parece titular un poquito así que el aniversario más triste de las bibliotecas escolares sea cuando se cumplen los 20 años de un programa avalado por grandes profesionales y reconocido en todo el ámbito, y que es mucho... Además, el programa ACES es una envidia a nivel de otras comunidades autónomas. La verdad que cuando el programa ACES se ha presentado fuera dentro de otros tipos de niveles educativos donde se ha presentado las actividades que se hace, el resto de comunidades autónomas la verdad que lo envidian. Entonces... Juan Carlos. Sí, dos matices, claramente. Lo que es muy triste es que si un programa como este es un programa de éxito, lo triste sería que yo no conozco ningún programa donde cuando termina, que sea de éxito, cuando termina el periplo educativo de la persona que está al frente del programa, si el programa es bueno, no se mantiene, lo sustituyes. Y respecto al comentario que has hecho, el problema que tenemos aquí es que no hay criterio, y al final se ha buscado, no hay criterio pedagógico, se ha buscado un criterio económico, porque no hay ni siquiera unidad en lo que quiere desde la Consejería de Educación en estos momentos con este aspecto, y lo voy a poner para muestra un botón lo que ocurre en Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, y es que en Álava no se manda a nadie, en Vizcaya se manda a medio profesor y en Guipúzcoa se manda a un profesor. O sea, es que ni siquiera hay criterio en eso. No hay una manera de abordar seriamente este programa que por todos es conocido de éxito, y entonces lo que hay que hacer es, si al final los informes pedagógicos y todo el mundo, los centros, el conjunto de la comunidad educativa está a favor, lo que hay que hacer es tomar la medida para que el programa no solamente continúe, sino que se amplíe, porque al final, si este programa muere, lo que al final tenemos son bibliotecas vacías, sin dinamizar, sin poder hacer una labor pedagógica como se venía realizando ahora, que es impagable, y que en caso de desaparecer no haber nada, por mucho que se diga que va a haber otras acciones, que haga exactamente lo que hacía este programa. Gracias, Juan Carlos. Bildu no, Portuojo Despierta no. Chema, bye. Solo una matización. Respecto a las diferencias territoriales, tiene que ver con las diferencias de implantación en los diferentes territorios. Sobre todo está implantado en el territorio histórico de Vizcaya, porque era donde más personal había que darle una opción de trabajo pedagógico. Era casi inexistente en Guipúzcoa, y en Álava muy poquito. Muchas gracias, Chema. Vamos a pasar a votación, si os parece, por tanto, el punto, que es la moción que presenta el Partido Socialista, con la incorporación de el punto, como segundo punto, que iría de la moción del Partido Popular. Votos sobre el programa ACES. ¿Votos a favor del mismo? ¿Votos en contra? ¿Ninguna? Sí. Partido Nacionalista Vasco, vale. ¿Abstenciones? Ninguna. Sí. En contra. Vale. Gracias.
Vamos a pasar al siguiente punto, que hace referencia a la moción que presenta el Grupo Municipal de H. Bildu y Porto Ojo Despierta, relativa a la querella contra los crímenes del franquismo. Damos la palabra a los dos grupos. En primer lugar, H. Bildu. No, voy a hacer yo la presentación. Vale, pero la vas a hacer tú. Vale, voy a hacer yo ¿en nombre de los dos? Escucha, queremos hacer una presentación. Escucha, por favor. Queremos hacer una presentación conjunta de. Pero no, si yo te. No, pero que eso explicas tú cuando te doy la palabra. ¿Qué decir? Si vosotros hacéis la palabra, os doy la palabra a vosotros, sí. Lo explicamos, va a ser conjunta. Ya, pero bueno. La primera parte y la segunda parte. Bien, pero a uno tiene que tomar la palabra en primer lugar. Vale, pues H. Bildu, luego ya explica lo que quieras, ¿vale? Por tu ojo despierta. Bueno, lo primero que quiero trasladar es que desde nuestro grupo vamos a dar las gracias al grupo proponente, que en realidad es la asociación, el colectivo por la recuperación de la memoria histórica, porque sin la preparación de esta moción, de su contenido, hoy no estaríamos aquí debatiendo sobre algo tan importante como es la moción que presenta la Plataforma Vasca por la Querella contra los Crímenes del Franquismo. En la primera parte de la argumentación, que es la que nos toca por Porto Ojo Despierta, queremos trasladar que nos gustaría que fuesen ellos los que estuviesen hablando en vez de nosotros. Recordamos que en este pleno de la corporación se aprobó una moción de nombre Concejal 22 en los que cualquier asociación, vecino, a través de un partido político, pudiera hablar dentro de los plenos, sin necesidad de esperar al final del pleno y hacerlo a través en la última intervención cuando finaliza el pleno. Eso es lo que queremos trasladar. Creemos que es viable, como ha explicado antes el portavoz de nuestro grupo, John Medrano, a través del Reglamento de Organización, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. El artículo 128 así lo permite. Creemos que es hora de que se empiece a trabajar en un reglamento orgánico municipal que dé una participación directa a los vecinos y vecinas de nuestra villa. Y la segunda parte de la exposición, la del contenido de la moción, la va a explicar EH Bildu. Gracias. EH Bildu. Bien, sí que queríamos empezar, antes de leer el cuerpo de la moción, el escrito que presentaban en el registro en el ayuntamiento hacían referencia a que este año se cumple el 79 aniversario del bombardeo de nuestra población de Portugalete y la posterior ocupación por el ejército golpista contra el orden constitucional vigente en 1937. Y también reseñan que, siendo Portugalete el único municipio de la margen izquierda que no se ha pronunciado al respecto, pues presentan esta moción, ¿no? Pues creemos que esto legitima, si hacía falta, lo suficientemente esta moción y que creemos que es muy oportuno. El ayuntamiento, leo, la Plataforma Vasca de la Querella contra los Crímenes del Franquismo, compuesta por las organizaciones que se especifican al final, todos tenéis el documento, después podéis mirarlo, al amparo de la legislación vigente, solicita la tramitación de la presente moción al Pleno del Ayuntamiento de Portugalete. El Ayuntamiento de Portugalete denuncia la sublevación militar fascista dirigida por el general Francisco Franco Bahamonte en julio de 1936 contra el régimen republicano legítimamente constituido en el año 1931 y los gobiernos español, vasco y catalán legalmente constituidos. El Ayuntamiento de Portugalete denuncia el régimen dictatorial posterior que durante 40 años reprimió a sangre y fuego todo vestigio de disidencia y lucha por la libertad, la justicia social y los derechos individuales y colectivos. El Ayuntamiento de Portugalete denuncia el papel jugado por las oligarquías agraria, industrial y financiera y la jerarquía de la Iglesia Católica, con su apoyo al golpismo primero y al régimen fascista instaurado después. El Ayuntamiento de Portugalete apoya los derechos y las reivindicaciones de las personas represaliadas por el franquismo y exige a las administraciones públicas del Estado, es decir, a las instituciones políticas y judiciales, que adopten las medidas necesarias para garantizar a los represaliados y represaliadas por la rebelión militar de julio de 1936, el régimen franquista y el terrorismo de Estado, el ejercicio de su derecho a la verdad sobre aquel régimen para contrarrestar los intentos de reescribir la historia que se viene realizando por sus herederos, el derecho a la justicia
justicia efectiva mediante la que se pueda superar el actual estado de impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos y el derecho a una reparación digna y no discriminatoria por las vulneraciones causadas a los centenares de miles de víctimas del franquismo. Y por último, el derecho del conjunto de la sociedad a que se implementen medidas de cambios sociopolíticos, jurídicos e institucionales como garantía de no repetición. En esta línea de compromiso, el Ayuntamiento de Portugalete manifiesta su apoyo y adhesión a la querella 4591/10 del Juzgado número 1 de Buenos Aires, República Argentina, que lleva adelante la magistrado María Servini, por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación de los derechos humanos durante el franquismo. Y por último, el Ayuntamiento de Portugalete anima a la ciudadanía a apoyar la querella contra los crímenes del franquismo, bien personándose como querellantes quienes fueron directamente represaliados durante el régimen franquista o sean parientes de quienes lo fueron, o bien manifestando su denuncia de la dictadura y su adhesión a la querella contra sus crímenes y criminales. Bueno, esta es la moción que se nos ha hecho llegar, que hoy presentamos en el Pleno. Sí que queríamos... como EH Bildu, decir que, como ellos también subrayan, es el único municipio en la margen izquierda que no se ha pronunciado a este respecto, y nos parece interesante que, cumpliéndose este año, siendo el 79 aniversario de la toma fascista de nuestro pueblo, pues nos parece muy oportuno traer esta moción al Pleno de Portugalete. Y no solo eso, luego igual tenemos en la segunda vuelta más tiempo para comentar en qué otros sitios se ha presentado y de qué manera se ha hecho. Y nosotras sí queremos decir que entendemos que esta moción debe ser... Sabemos que en el Ayuntamiento la pasada legislatura hubo una comisión formada por los portavoces de todos los grupos políticos, a excepción del Partido Popular, que no quiso estar en esa comisión de memoria histórica, esto hay que decirlo. Y se hicieron unos primeros pasos y confiamos en que se sigan haciendo más, pero entendemos que esta iniciativa viene del movimiento popular, del movimiento memorialístico de nuestro pueblo, y no podemos hacer otra cosa más que apoyarla. Y esperamos que en un futuro próximo se vayan dando pasos también apoyados desde la institución, como puede ser pues poner una oficina para que los vecinos y vecinas de Portugalete que quieran interponer esta querella puedan hacerlo a través de los instrumentos o los mecanismos que tenemos a nivel institucional. Es que ricasco. Partido Popular. Buenas. Dicen que la peor de las mentiras es decir una verdad a medias. Y ya algunos estamos un poquito cansados de la demagogia que pupula últimamente y cada vez más por esta sesión plenaria. Cuando se nos acaba de mencionar, yo lo digo, no iba a entrar ni siquiera en esta cuestión de que nosotros no estuvimos y no participamos en el anterior tema, es cierto, pero no cuentan toda la verdad y entonces al final es una mentira. Y me explico por qué. Porque nosotros manifestamos muy claramente, hubo un debate en aquel aspecto, cuéntalo todo. El debate fue si empezábamos con esa comisión hablando de las víctimas del terrorismo etarra o las del franquismo. Y nuestro posicionamiento fue claro. Nosotros queríamos empezar con aquellos trabajos hablando del terrorismo etarra. Y vosotros mantuvisteis otra postura. Nosotros lo que hicimos, pues adelante. Pero nosotros estuvimos al final, en el acto y en todo momento, apoyando las conclusiones de trabajo. Lo que no puede ser es que insinúes que nosotros no estábamos de acuerdo con aquella decisión. Y para que no quede ninguna duda, porque este es un debate que es nuevo a lo mejor en este ayuntamiento, pero este es un debate, el que vamos a tener hoy aquí, que recurrentemente en algunas instituciones vascas se repite al cabo del año 4 o 5 veces, mínimo. El Parlamento Vasco, esto es el tema del mes, prácticamente, el tema del mes. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido presentar una moción alternativa, y voy a explicar el motivo, porque bueno, no tenemos ningún problema en condenar, lo hemos condenado en todas las instituciones, congresos, diputados, Parlamento Vasco, ayuntamientos, pues aquí condenaremos, no hay ningún problema. Pero hay un aspecto con el que no estamos de acuerdo, que explicaré ahora a continuación, y que no podemos apoyar, y como sabiendo que no va a ser retirado de la moción presentada, pues presentamos una alternativa donde no queremos que quede ninguna duda de nuestra, para que no cuenten otra vez a medias, de
nuestra postura inequívoca con este tema, pero que es así. Por cierto, como he visto, me han trasladado que hay cierta controversia con la justificación de la enmienda, me limito a retirar esa justificación y en la enmienda presentada y simplemente mantener la parte dispositiva. Simplemente por un error de interpretación, pero bueno, para evitar polémicas. Yo no voy a leer esa moción alternativa porque tengo por norma no leer las mociones alternativas. Yo pienso que hay que hablar del fondo de la cuestión y no de lo que presentamos, que eso lo puede leer cualquiera. Ya sé que otros grupos tienen otra política al respecto. Bueno, efectivamente, el golpe de Estado en julio del 33 fue una sublevación militar dirigida contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Se produjo un alzamiento fascista y antidemocrático contra un gobierno legítimo, para que no quede ninguna duda, que ha sido reiteradamente condenado por todos, incluido nuestro partido, en repetidas ocasiones. A partir de ahí, evidentemente, lo que sabemos es la cruenta represión, la vulneración de derechos básicos y de las libertades ciudadanas, la dictadura, los miles de muertos y represaliados que tienen toda nuestra consideración, solidaridad y apoyo, y también la lucha por las libertades democráticas y el compromiso contra la dictadura y en favor de la democracia de miles de españoles. En 1977 se aprueba la ley de amnistía. Un importante sector político, jurídico y de opinión pública sigue considerándola como un logro de la oposición democrática al franquismo, además de como una forma de superar la larga confrontación sufrida por los españoles desde 1936. Habría que saber a día de hoy qué es lo que opinan algunos de los grupos políticos que están aquí, qué piensan sobre la ley de amnistía. Si efectivamente piensan que había que introducir reformas legales o incluso la propia derogación de la ley de amnistía. Si esto efectivamente es así, si estos grupos lo piensan exactamente esto, que hay que derogar la ley de amnistía, yo creo que el escenario más proclive para que se plantee una cosa semejante es el Congreso de los Diputados. Si estos grupos piensan que debería hablarse o entablar diálogo con los principales partidos políticos que están representados en el Congreso de los Diputados, pues proponerlo y explicarlo. Si no, pues la amnistía, pues continuamos. Y entonces la amnistía, decía, es una política nacional y democrática, la única consecuencia que puede cerrar este pasado de guerras civiles y de cruzadas, y que quería abrir la vía a la paz y a la libertad, y cerrando una etapa y abrir otra. No, perdón, me he confundido. No, perdón, no tiene sentido lo que he dicho. Digo, es que no estoy con la tableta y entonces el orden es diferente. Entonces, este asunto es lo suficientemente relevante para que no se debata, para que se debata en el Congreso de los Diputados. Y lo cierto es que ya en julio de 2011 el Bloque Nacionalista Galego presentó en el Congreso de los Diputados una proposición para derogar la ley de amnistía. Y la propuesta fue rechazada por una amplia mayoría formada por parte de las diversas ideas políticas. El resultado fue de 8 votos a favor de la derogación y 320 en contra y 8 abstenciones. Y resalto que, por ejemplo, el Partido Socialista resaltó que la ley fue la forma de superar las guerras civiles y que el olvido era recíproco para ambos bandos. El historiador Santos Juliá recientemente escribía que la ley de amnistía de octubre del 77 quiso simbolizar el comienzo de una nueva era de concordia que algunos parece ser que quieren romper. Se trajo el pasado al presente, pero con la intención de darlo por clausurado y cerrar una larga etapa de la historia. A la pregunta de si fue la ley producto de una amnesia o causa de un olvido, responde este historiador que en absoluto impuso una tiranía de silencio y señala sus objetivos. Los objetivos de aquella ley de amnistía: sacar de la cárcel a todos los presos de ETA y a cambio extender la amnistía a autoridades, funcionarios y policías. Arzayus, en 1977, señalaba que había que amnistiar el pasado de todos para construir un país nuevo, en el que todos podamos vivir. Un gran acto solemne que perdonará y olvidará todos los crímenes y barbaridades cometidos por dos bandos de la guerra civil antes de ella, en ella y después de ella, hasta nuestros días, en palabras de Julio Jáuregui, representante del Partido Nacionalista Vasco. Cabe recordar también las palabras y la intervención del diputado comunista Marcelino Camacho, el 14 de octubre de 1977. Decía: ¿cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borramos ese pasado? Aquí es donde me había saltado antes. De una vez para siempre. La amnistía, decía, es una política nacional y democrática, la única consecuencia que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa y abrir otra. Y desde el año 2007 tenemos
y está vigente, la Ley de Memoria Histórica, una ley que prevé medidas para que las administraciones públicas faciliten en el marco de sus competencias a quien lo solicite tareas de localización e identificación, una ley que amplía las cuantías de las indemnizaciones percibidas, que declara la legitimidad de los tribunales franquistas, que establece medidas para eliminar símbolos del franquismo o que emplea a los nietos de quienes perdieron nacionalidad española en el exilio la posibilidad de que la recuperen. Una ley que sirve para hacer justicia, para compensar y para investigar, y que reconoce el derecho a la memoria personal y familiar. Una ley que debemos y queremos poner en valor y pedir además que se siga desarrollando y que tenga un mayor alcance, recorrido e impacto que el que ha tenido en los últimos años. También cabe decir que a lo largo de las últimas décadas han sido decenas los decretos que se han aprobado para restituir derechos de los represaliados, desde los militares que lucharon junto a la República hasta los llamados niños de la guerra, pasando por los que perdieron su condición de funcionarios públicos. En este ayuntamiento tuvimos un acto en ese sentido. Y también en Euskadi se ha llevado a cabo actuaciones ciertamente interesantes de justicia, que nosotros apoyamos. Pero lo que se nos plantea ahora, entendemos nosotros, choca con la ley de amnistía. Bildu y Portugalujo Despierta nos proponen que apoyemos la querella argentina contra el franquismo. No dudo de las buenas intenciones que algunos de los proponentes, no me refiero a los grupos en los que vienen detrás de la moción que ellos asumen, quieran reclamar justicia y que los responsables semejantes de crímenes paguen por ello, o al menos sean señalados. No dudo de algunos de los proponentes, pero entendemos nosotros que aquí hay dudas jurídicas que son más que evidentes y que en concreto esta propuesta choca claramente con la ley de amnistía. Por otro lado, como decía un diputado asturiano hace apenas 2 meses, reconocía en el Parlamento de Asturias, cuando una iniciativa semejante se debatió en ese lugar, el portavoz socialista Fernando Lastra explicaba que su grupo apoyaba la proposición. Era porque lo que contiene emocional y por respeto, pero insistió en lo que el país necesita es concordia y pasar página. Este diputado asturiano señalaba además las dificultades que cuenta la proposición por razones jurídicas, debido a la ley de amnistía de 1977. El diputado socialista de Asturias decía expresamente esto en un debate reciente, concretamente el pasado 17 de marzo de 2016. Decía además este diputado socialista: tengo clara constancia de ello. Este asunto no puede ser utilizado como arma arrojadiza de unos demócratas a otros. Todo esto se decía en el Parlamento y esto es lo que yo planteo aquí en este debate. Yo digo que algunos argumentos podemos compartirlos, como he dicho. Hay que hacer justicia, resarcir a las víctimas, señalar a los culpables de semejantes crímenes, pero creo que los grupos lo que deberían hacer es aclarar cuál es su posición en relación a la ley de amnistía y, de paso, si compartes las palabras del diputado asturiano, entre otras. Desde luego nosotros condenamos el levantamiento militar, la dictadura franquista y los crímenes cometidos por ella durante décadas, durante los cuales el régimen se mantuvo y ejerció su tiranía. Apoyamos a las víctimas, su reconocimiento y la verdad histórica. De eso no hay ningún tipo de duda. Lo que creo sinceramente es que esta iniciativa que se presenta choca con la amnistía, más allá de lo que incluya, y, como digo, reivindicaciones que nosotros, por eso mantenemos nuestra moción, son las que podemos compartir y por eso hemos presentado esa moción alternativa. Gracias, Juan Carlos. Partido Nacionalista Vasco. Chema. Sí, voy a ser breve. Bueno, ya viene siendo un clásico que cuando hablamos de memoria histórica o hablamos de víctimas del terrorismo, el portavoz del Partido Popular se retrotrae al siglo pasado y cuanto antes mejor, pues a sacar, pues no sé, pues alguna opinión o alguna postura política, pues en este caso de Xabier Arzallus, ¿no? Bueno, pues yo voy a sacar otra. No, me he estado buscando y la verdad que hay posiciones muy interesantes y hay frases muy contundentes. Pero solo un dato, pues no sé si esta ley de amnistía que ahora tanto defiendes y que pones en valor en tu moción, pues Alianza Popular, que es vuestro partido antecesor, creo que se abstuvo. Es más, 2 votaron en contra. Rompieron la disciplina de voto. Pero bueno, esto es un dato, sin más, por también retrotraerme a 1977. Respecto a la moción, nosotros la verdad reconocemos el valor de la sociedad civil para hacer trasladar sus aportaciones. En todos los temas de memoria histórica estamos bastante comprometidos. Y hasta tal punto, esta es la otra cosa que quería decir, pues que la legislatura pasada, a raíz de la aprobación del plan de convivencia
de Portugalete, pues bueno, pues propusimos pues trabajar internamente dentro de los partidos políticos los temas de memoria histórica y de víctimas del terrorismo. Igual me falla la memoria, pero yo creo que fue un poco distinto o diferente a lo que has contado, Juan Carlos, pero no pasa nada, ¿eh? Pero me parece que fue un poco distinto, diferente los argumentos que esgrimiste para participar o no participar. Sí que estaba el tema de que defendíais que había que empezar hablando por el tema de víctimas del terrorismo. Ni siquiera recuerdo muy bien si era así, pero hubo muchas más cosas en esa primera reunión inicial en la que también había otro grupo que tenía dudas y finalmente participó. Pero no me voy a centrar en ello porque quedamos que todos esos temas pues era un tema que precisamente para unar consensos pues que quedaban entre los partidos políticos, ¿no? Y yo creo que incluso está el acta así recogido. La legislatura pasada hubo una comisión que estuvo trabajando durante mucho tiempo los temas de memoria histórica con un alto nivel de implicación personal, no solo por las horas sino por las historias que contábamos y los elementos que compartíamos, y fruto de ese trabajo pues hubo un acuerdo para poder trabajar o tratar los temas de memoria histórica. Sí que es cierto que luego a lo largo de esta legislatura pues no nos hemos vuelto a juntar. Bueno, igual conviene hacer una de refresco porque hay nuevos actores políticos en el ayuntamiento, como es Portugal Lujo Despierta, y poder compartir con ellos cuál era el escenario, las cosas que se hablaron, las conclusiones a las que llegamos, incluso que pueda ser un espacio para que iniciativas como esta que hoy han llegado aquí de la mano de Euskal Herria Bildu y de Portugal Lujo Despierta, pues bueno, pues podamos trabajarlas antes para poder apoyarlas o poder presentarlas de manera unánime, porque el propio acuerdo de la comisión pues habla de eso, de dar apoyo institucional a las iniciativas que sean fruto bien de iniciativa municipal o de iniciativa ciudadana, ¿no? Entonces creo que bueno, que podríamos retomarlo y que pudiera ser una buena dinámica. Fuera parte que ya propuse en otra ocasión seguir avanzando con la segunda parte que nos queda pendiente. Por el momento, nada más. Muchas gracias, Chema. María José, Partido Socialista. Sí, te has adelantado, Chema, aparte de lo que yo iba a decir, y precisamente sí que me parece, ya se ha hecho alusión por parte de todos los grupos del trabajo que se hizo en la legislatura pasada. Creo que fue un trabajo muy serio por parte de todos los grupos que participamos, que salió un documento consensuado y aprobado por todos los grupos, sin excepción, y que ha dado lugar a una serie de actuaciones que considero que son muy interesantes, pero que son el inicio de algo más que tenemos que avanzar. Y en ese sentido, bueno, mi propuesta era, una vez que ha pasado ya un año inicial de la nueva legislatura, en donde todos nos hemos podido más o menos situar, intentar después del verano abordar de nuevo este tema, continuar con las reflexiones de la manera, yo entiendo, bueno, lo podemos hablar, de la manera que se planteaba en años precedentes, e incluso avanzar, por supuesto, en materia de terrorismo, avanzar en la época más actual. Esa era la propuesta que yo quería lanzar aquí, que podemos debatir en comisión e intentar formar ese grupo. En cuanto a las mociones, ya entrando en materia, decir que la que proponen, que se traslada desde la iniciativa civil y que proponen EH Bildu y Portugal Lujo Despierta, entra plenamente, entendemos, en las conclusiones que tuvimos y que aprobó este pleno a raíz de ese grupo de reflexión, y como ha dicho Chema, efectivamente teníamos uno de los puntos, era el apoyo institucional a todas aquellas iniciativas que fruto de la iniciativa municipal y ciudadana se pudieran derivar, con lo cual creo que nuestra obligación es apoyarla, porque así lo hemos acordado y porque estamos de acuerdo en eso. En cuanto a la moción que propone
el PP que propone Juan Carlos, entiendo que, bueno, aun siendo extensa la presentación que nos has hecho, es una milésima parte, una parte infinitamente pequeña de lo que tenemos que hablar y que estudiar. O sea, aquí hay que recuperar la memoria histórica con todos los documentos y todos los medios que podamos y avanzar en ese sentido. Por lo tanto, yo dejaría este debate a las posteriores reflexiones que pudiéramos hacer en esa mesa dentro del Ayuntamiento, y nos abstendremos de momento en esto. Muchas gracias, María José. Damos otro turno de palabra a EH Bildu. Yo de menor a mayor, si quieres. Yo igual sí querría explicar un poquito por qué esta propuesta viene de la mano, como ha dicho Chema, de EH Bildu, de Portugal Lujo Despierta. Recientemente se ha creado una plataforma de personas que tenían inquietud por el tema memorialístico, y ahí se hizo una invitación pública y abierta a todos los vecinos, vecinas y organizaciones políticas. En esa plataforma, además de grupos que ya trabajaban anteriormente temas memorialísticos, también estamos personas de organizaciones políticas, como es el caso de Portugal Lujo Despierta y EH Bildu, y también quería subrayar que si Izquierda Unida, Irabasi en este caso, hubiese tenido representación municipal, pues también hubiese firmado esta propuesta, porque también participan en esa plataforma o movimiento memorialístico de reciente creación. Y también yo lanzar también una reflexión. Es un movimiento civil fuera del ayuntamiento. Hay una invitación totalmente abierta a la participación de todas las organizaciones políticas. Entonces, desde EH Bildu invitamos al resto de las fuerzas a que sumen y a que trabajen y formen parte de esta plataforma. Y luego, sí quería decir que no voy a entrar al debate con el Partido Popular, que nos parece que es una fuerza política residual en nuestro pueblo y en peligro de extinción en Euskal Herria. Y lo que sí queríamos decir es que la Plataforma Vasca por la Querella Argentina es un vehículo para visibilizar los crímenes del franquismo, que el Estado español está escondiendo con la excusa de una ley de 1977, una ley de punto y final, una ley del olvido. Creemos que no vale seguir amparándose en la ley de amnistía del 77, ya que por encima de esta legislación está la legislación internacional que dice que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Creemos que deben guiarnos los pilares de verdad, memoria, justicia y reparación a las víctimas, y que más allá de no ser una cuestión jurídica o técnica, debe ser una cuestión política. No hay ningún franquista a día de hoy que haya sido juzgado y condenado, y creemos que corresponde a los Estados la responsabilidad subsidiaria. También queríamos decir, como en muchas ocasiones hemos oído comentar a las personas, a las víctimas, que no se trata de venganza, sino de justicia, ¿no? Y siempre hacen esta mención, y creo que quieren dejar bien claro que lo que se busca en estos casos nunca es venganza, sino justicia. Que la venganza es un resorte humano, y más de una vez a cualquiera nos puede salir ese impulso, pero en el fondo no sirve para nada. Y a nosotras, yo creo que a nosotras y a las víctimas lo que nos reconfortaría es que el conjunto de la sociedad sea capaz de hacer justicia. Y no hay que olvidar una cosa: las personas desaparecidas, torturadas y asesinadas lo fueron por defender una sociedad y un gobierno democráticamente legítimo. Fue un golpe militar cruento el que se dio aquí, con miles de muertos, desaparecidos, represaliados, que sufrieron tortura, cárcel y exilio. No se trata pues de vengarse, sino de que la sociedad unánimemente reclame justicia, porque el Estado, y eso lo hemos dicho ya, tiene una responsabilidad subsidiaria. Es que ricasco. Muchas gracias. ¿Portugal Lujo Despierta? Sí, yo creo que lo que ha comentado ahora Izaskun ha reflejado bastante fielmente el contenido de la moción, también los objetivos, los derroteros por los que va el contenido del mismo, y lo que vamos a pedir es que si en la anterior legislatura ya se inició un trabajo y se va a retomar a partir de septiembre,
pues que a la asociación que acaba de surgir de la memoria histórica se le contemple dentro mismo de esos trabajos, de esos mecanismos y de iniciativas que surjan a raíz del ayuntamiento. Eso, pedimos directamente que se cuente con ellos. Gracias. Muchas gracias, Partido Nacionalista Vasco. Chema. Chema. Ay, perdón. Sí, te he saltado. Perdona, Juan Carlos. Digo, porque yo creo que tengo que hablar antes que son los proponentes, yo tengo una... Sí. Bueno, a extinguir, dicen. A extinguir estábamos en una época donde nos mataban solo por pensar diferente. Sí, entonces estábamos a extinguir y algunos, como han sido reconocidos públicamente en tribunales, además colaboraban desde un partido político para que esto fuera así. Eso respecto a extinguir. Respecto al punto de vista electoral, yo te diría 7 millones y pico de razones por las que no tienes razón. Pero para no irme tan lejos, te diría que en las últimas elecciones solo ha habido un partido que ha crecido en Portugalete y además, por cierto, por encima de vuestra formación en resultado. Eso ya para lo local, ya de lo general a lo local. Entonces, preocúpate de los que tengo sentado a mi izquierda, que parece que os están comiendo con patatas fritas. Y todavía no sabéis lo que vais a hacer en autonómicas. O sea que cuidado con lo de extinguir. Bueno, a ustedes lo que les fastidia son dos cosas. Pero hay que decirlo abiertamente. Esto hay que decirlo abiertamente. A ustedes les fastidia que nosotros condenamos todo. Y esto les pone muy nerviosos. Porque ustedes no lo hacen. Porque ustedes no lo hacen. Ustedes no lo han hecho. No lo hacen aquí y no lo hacen en nuestras instituciones. Y nosotros sí. Porque no tenemos ningún problema. Tenemos la conciencia muy tranquila. Y no somos herederos de nada, por mucho que algunos traten de influirlo. Porque cada vez que hay una votación, yo me acuerdo una vez en el Parlamento Vasco, ya venga a llevar el tema y tal, y entonces dijeron, esto ya le vamos a poner, y entonces Madrazo llevó ahí una iniciativa para condenar el franquismo, pensando que nosotros no la íbamos a votar. Y cuando vieron que la íbamos a votar a favor, ¿sabes lo que hizo Madrazo? La retiró, para que no la votáramos a favor. Pues ustedes la presentan aquí y con normalidad nosotros, como estamos haciendo en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Vasco todos los días, nosotros la condenamos, no tenemos ningún problema. Ese es un problema suyo, que por cierto, ya que ha abierto ahora la portavoz del Gobierno esto, yo estaría encantado de verdad que se retomaran los trabajos, pero sobre todo que se retomaran los trabajos en la línea de que nosotros pedimos la primera vez, es que se abordara el tema del terrorismo etarra, para ver si ahora, cuando salgan las conclusiones de ese trabajo y vengan todas las asociaciones que tienen que venir también, como está pidiendo Portugal Lujo Despierta, también, pero para este tema que vengan todas las que tienen algo que decir, del documento conjunto que salga, a ver si el grupo de Bildu también lo apoya como nosotros apoyamos el otro. Estoy deseando fervientemente, lo espero. Y la segunda parte que a ustedes les molesta es la ley. A ustedes la ley es la del embudo. La del embudo, la única ley es la que les gusta, porque que la ley les viene bien, pues entonces la ley es maravillosa. O sea, la ley de amnistía es maravillosa para que salgan los terroristas de ETA a la calle, pero para el resto no. Para eso no, o sea, a los terroristas de ETA que salieron en la calle en la ley de amnistía hay que perdonarles todo, al resto ni flowers in the dirt. Y claro, es que aquí ya somos políglotas, hablamos en todos los idiomas, estamos por el trilingüismo desde el Partido Popular. Y claro, que la ley dice que tienen que salir, Europa dice que tienen que salir los determinados terroristas que están cumpliendo condenas a la calle, entonces hay que cumplir la ley porque es maravillosa. Pero claro, solamente esa ley a ustedes les gusta cuando va a favor. Pero cuando no va a favor, entonces es una ley antidemocrática, malvada, que no hay que cumplir. Oiga, pues fíjese, plantéenlo en el Congreso de los Diputados, pero nosotros no vamos a apoyar esa moción, no porque no estemos de acuerdo con el resto de puntos, pero como ya he dicho, hay un punto en el que hablan de la querella que está puesta desde Argentina, que choca y colisionamente directamente con nuestro ordenamiento jurídico con esa ley. Y no lo decimos nosotros, lo dicen otros grupos políticos en otras instituciones, y que es así. Entonces esto es con normalidad, no hay ningún problema. Entonces no podemos apoyarla, porque lo que ustedes piden es contrario a la ley. Y ya sé que a ustedes la ley le importa un bledo, salvo que les beneficie, pero es que nosotros somos muy respetuosos en este punto, en los anteriores y en los que vengan. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Partido Nacionalista Vasco, Chema. Bien. Has puesto tanto
Tanta emoción, Juan Carlos, que ahora no sé qué decir. No, porque... no, sí voy a decir, sí. No muchas cosas, pero sí voy a decir. Lo primero, un pequeño matiz que... para Portugal Ojo Despierta, que no lo hace incompatible, cuando decías que si se vuelve a retomar las labores, ni siquiera la comisión como tal, bueno, de ese grupo de trabajo, de esa comisión, que se podría invitar a la asociación y tal. En un principio, la idea que había era como los temas que se iban a trabajar, tanto de memoria histórica como de víctimas del terrorismo, eran lo suficientemente delicados y las posturas, en algunos casos, estaban lo suficientemente enfrentadas dentro de la propia corporación municipal, que poder ofrecer un espacio a la propia corporación para que desde el escuchar al otro, el diálogo y el acercamiento, pudiéramos humanamente acercarnos más y comprender al otro. Yo creo que es una filosofía que se puede mantener. Eso no quita para que pueda haber espacios mixtos, compartidos, amplios, pero yo creo que lo otro es importante, porque si no en algunas cosas va a ser difícil empatizar con otro. Y yo creo que es una labor, la idea más callada, más paso a paso que grandes acuerdos y grandes cosas en que luego hayan salido. Yo solo otra cosa respecto a la moción del Partido Popular. La orientación que das a tu punto tercero, la verdad, a veces me parece un poco distinto a lo que dice como tal, porque lo que dice es recordar la importancia histórica de una ley. Y claro que tiene importancia histórica, fue una ley muy importante. Eso no quiere decir que pasado el tiempo pueda haber desde la distancia determinadas lecturas a esa ley o elementos que hay que cambiar o que hay que hacer, y que mientras esté vigente pues que los tribunales hay que respetarlos. Pues sí, claro, es que pues evidentemente, pero yo de lo que te he escuchado parecía otras cosas, parecía que te dirigías a otros elementos. Y luego una petición. A mí me parece que el tema de memoria histórica es tan importante, tan relevante, que no merece que se ligue a actitudes que supuestamente puedan tener otros o no respecto a ese tema o al de víctimas del terrorismo. Es decir, cuando hablemos de memoria histórica, hablemos de memoria histórica. No es necesario hablar de otros temas. Demos importancia a la importancia que realmente tiene al tema. Yo cuando hablo de la parte de víctimas del terrorismo me centro en ese tema. Nada más. Muchas gracias, Chema. ¿María José? No. Muy bien. Pues vamos a pasar a votar, si os parece. En primer lugar, la moción que presenta conjuntamente Portugal Ojo Despierta y EH Bildu. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguna. Uno. Abstenciones. Ninguna. Pasamos a votar. Muy bien, queda aprobada. Pasamos a votar la moción también que presenta el Partido Popular sobre el mismo tema. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Abstenciones. Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que hace referencia a la moción que presenta también Esnaga y Tesen sobre la financiación más justa para ayuntamientos de Vizcaya. Damos la palabra. Portavoz. John. Bueno, desde el Grupo Municipal Portugal Ojo Despierta, Esnaga y Tesen, queremos a través de esta moción iniciar un proceso de reflexión sobre la financiación municipal. Como todos sabemos, la norma foral 9/2005 tiene como objetivo regular un sistema de recursos de haciendas locales que permita la efectiva realización, desde un punto de vista material, de los principios de autonomía y suficiencia financiera de los municipios del territorio histórico Vizcaya. Aquí tenemos dos problemas. El primero es que el Consejo Vasco de Finanzas ha realizado unas previsiones de recaudación que tristemente se han alejado de la realidad económica durante varios años. Estos cálculos y estas equivocaciones, estos cálculos, redundan directamente en la ciudadanía, ya que la aportación de Udalkutxa, este fondo que he comentado anteriormente, es la principal fuente de financiación municipal. La elaboración de los presupuestos entraña un elevadísimo grado de incertidumbre, puesto que la previsión de recaudación puede no coincidir con lo que realmente se recaude, como ocurre en 2016, como ya han anunciado desde esos estamentos.
Por otro lado, en el artículo 42 de la misma norma se establece que la distribución de tributos concertados y se determina que a Bilbao se le asigna, en concepto de participación definitiva del año 2002, la cantidad de 171.684.877 euros, aplicando para los años sucesivos la variación porcentual que tuviere. Bilbao en esos momentos recibía 485 euros por habitante, mientras que la media de los municipios, del resto de municipios del territorio histórico de Vizcaya, recibían una media de aproximadamente 399 euros. Ahora nos retrotraemos a los datos del año 2015, en los que el Ayuntamiento de Bilbao, con una población que ha disminuido, recibe 880 euros por habitante y el resto del municipio de Vizcaya 625. Es decir, que la diferencia se ha ido agrandando. Al Ayuntamiento de Bilbao le corresponde casi un 38% del fondo, cuando cuenta con una población que escasamente supera el 30% de Vizcaya. Pues se entiende que por motivos de reconversión y capitalidad del territorio era necesario, pero ahora suponemos que podemos volver a abordarlo y podemos ver desde otras perspectivas una forma de cambiar esto. Ante lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Portugalete Despierta San Gaitesen solicita a UDEL, al Consejo Vasco de Finanzas Públicas, al Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya, a la Junta General de Vizcaya y al Consejo Territorial de Finanzas que se conforme una comisión para reflexionar principalmente sobre los siguientes aspectos. La norma foral 9/2005, financiación municipal y la participación de los ayuntamientos vizcaínos en los tributos concertados, de tal manera que se asegure que los ayuntamientos cuenten con financiación suficiente para dar cobertura a las competencias que les corresponden en función de sus características. Segundo punto, que los criterios utilizados a la hora de realizar las previsiones de recaudación intenten ser un poco más ajustados y que se intenten elaborar con unos criterios de prudencia y responsabilidad. Y el tercer punto es un poco reflexionar sobre el peso del Ayuntamiento de Bilbao con respecto a la participación en Udalkutxa. Creemos que puede existir un reparto mucho más equitativo que permita el desarrollo conjunto del territorio histórico de Vizcaya. Muy bien, muchas gracias. Turno de menor a mayor, Partido Popular. Bueno, el grupo proponente, a lo largo de la exposición de motivos de la moción que presenta a nuestra consideración, expresa su disconformidad básicamente con las previsiones que cada ejercicio realiza la Diputación Foral de Vizcaya en lo que hace referencia al Fondo de Udalkutxa, mostrando su disconformidad con la cantidad que, según la norma foral del 2005, se determina para el Ayuntamiento de Bilbao. Desde el Partido Popular entendemos perfectamente el problema que se nos ocasiona a todas las entidades locales y en parte compartimos algunas de las consideraciones que hace el grupo proponente, pero también es verdad que no todo es tan sencillo como se expone. En primer lugar, hay que señalar que efectivamente las cifras que se nos presentan de Udalkutxa se ajustan a la realidad. Existe una diferencia negativa de 75 millones de euros que tenemos que devolver de forma proporcional los distintos ayuntamientos, pero la primera pregunta que nos debemos plantear es por qué se produce esta situación. El que haya una diferencia entre lo entregado a cuenta a los ayuntamientos y la liquidación que a la vista de los ingresos reales realmente se produce, es fácil pensar que se produce por un error de cálculo en los ingresos de la Diputación Foral, que ha calculado que va a percibir a lo largo del ejercicio. En ese punto, y sin defender en absoluto las formaciones políticas que conforman el gobierno de nuestra institución foral, sí que conviene hacer alguna precisión. La cuantía del Fondo de Udalkutxa se dota en función de los ingresos que la Diputación espera obtener a lo largo de un ejercicio. Esos ingresos se plasman en unos presupuestos. Los presupuestos presentan una expectativa de ingresos en la Diputación, en cualquier otra institución y en cualquier empresa. Atendiendo al principio contable de devengo, lo que los presupuestos contemplan en realidad son los que en la técnica contable pública se denomina como derechos reconocidos, es decir, los que la institución espera ingresar por diversos conceptos. La cifra que aporta el Consejo Vasco de Finanzas corresponde a lo que verdaderamente se ha cobrado. Dicho esto, que puede aclarar algo las diferencias que se producen entre lo presupuestado por la Diputación y lo que nos indica el Consejo Vasco de Finanzas, es verdad que la diferencia de los 362 millones de euros que existen entre lo presupuestado y la liquidación correspondientes al ejercicio 2015 tiene otros componentes importantes y que conviene aclarar, porque como estamos viendo influyen en el Fondo de Udalkutxa y en lo que a los ayuntamientos nos corresponde. Esta diferencia de 362 millones se basa fundamentalmente en dos aspectos. La caída de los ingresos por IVA de las empresas energéticas, que están viéndose afectadas por los bajos precios del barril de crudo, y el desfase de la recaudación y las previsiones correspondientes al impuesto de sociedades, y esto sí que depende de la Diputación. Sobre la caída de la recaudación por el impuesto de sociedades, esta no se debe exclusivamente ni a los tipos ni a las bonificaciones, tal como se suele comentar. La recaudación es el reflejo, en este caso, de la actividad económica empresarial, la actividad que, tal y como refleja el índice de producción industrial de febrero del 2016, sitúa a la economía vasca como la quinta de España, algo por encima de la media, pero por debajo de las Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid. Hace no tanto tiempo fuimos la segunda.
Pero hay otros factores que también influyen en la actividad económica, como puede ser la libertad económica. La evolución del País Vasco a lo largo de los diferentes índices de libertad económica desde 2011, en que se cuenta con datos completos para el País Vasco, es de claro retroceso, ya que ha descendido 4 posiciones en el ranking, mientras que en 2011 ocupaba la 4ª posición, superado solo por Madrid, Navarra y La Rioja. En 2013 experimentó un importante retroceso hasta pasar a ocupar la 7ª posición. Finalmente, en 2015 su situación ha empeorado más todavía hasta pasar a ocupar la 8ª posición. Lo alarmante de este dato reside en que en aquellas regiones donde la libertad económica es cada vez menor, se ralentiza la actividad económica y por ende su crecimiento. La tendencia del País Vasco es aumentar peso del sector público y de su endeudamiento, lo que le podría llevar a comportamientos y posiciones de rankings como el que tenemos en Andalucía y Extremadura. En los últimos años ha habido un retroceso muy negativo en el índice de libertad económica de la Comunidad Autónoma Vasca. Las trabas burocráticas, el crecimiento de la administración, los controles públicos o los costes fiscales reducen el grado de libertad y dificultad en el ámbito de la economía. El País Vasco lleva una senda de descenso que conduce a posiciones de la segunda mitad de la tabla, aproximándose a las regiones menos desarrolladas de España. El País Vasco y también Vizcaya deben reducir las trabas burocráticas y el coste de los impuestos sobre trabajadores y empresas para lograr recuperar libertad económica que favorece el desarrollo económico y la creación de empleo. Pero también tiene mucho que ver el emprendimiento y nuestras instituciones. El País Vasco, a pesar de disponer de las herramientas público-privadas más sofisticadas de apoyo al emprendimiento y a la innovación, no ha dejado de perder posiciones en el Concurso Nacional de Actividad Emprendedora, tal y como atestigua el informe GEM de Global, bueno, no lo voy a decir en inglés, GEM, patrocinado por las propias instituciones vascas. Las consecuencias de cara al futuro del territorio son muy graves, porque no hay duda alguna en la doctrina económica que los países mejor preparados para afrontar un futuro económico tan complejo son aquellos que con mayor capacidad de emprendizaje de sus ciudadanos. La realidad del País Vasco dista diametralmente de la imagen de emprendimiento que ha tenido tradicionalmente. La tendencia de los jóvenes a asumir el riesgo del emprendimiento se ha visto lastrada por otras opciones que han resultado más atractivas por su mayor estabilidad y una retribución suficiente como para renunciar a la creación de una empresa. Los recursos de los que dispone la Administración vasca no se han puesto al servicio del incentivo del emprendizaje y la imagen social del empresario no ha sido valorada adecuadamente. 35 años después de la recuperación del concierto económico y la creación de instituciones de autogobierno, el País Vasco arroja cifras macroeconómicas que indican una pérdida de peso económico en el conjunto de España. Aun manteniéndose en una buena posición en el conjunto nacional, el País Vasco refleja que no ha sabido aprovechar las oportunidades que le brindaba el Estatuto de Autonomía y que su proyecto identitario y de construcción nacional ha tenido un efecto económico negativo. Las instituciones de autogobierno deben de ponerse al servicio de los ciudadanos. Por favor, un poco más brevedad. Estás hablando ya de cosas que no tienen nada que ver con la moción. Por concluir y no alargar más el debate, lo que queríamos poner en valor es que hay muchos más factores que influyen en esto. Entonces, bueno, no estamos en contra de la moción, pero decir que la baja recaudación, que no es la institución esta de todas maneras donde debería tener este debate, es otra institución donde debería ser. Yo animo al grupo proponente a que a través de sus representantes lleve allí este debate, pero que bueno, no siendo así, nosotros respaldaremos su propuesta. Muchas gracias. EH Bildu. Más cortito, ¿eh? Es que estaba alucinando un poco porque, o sea, lo que están planteando es crear una comisión para reflexionar sobre todo esto. Entonces igual podríamos invitar a Juan Carlos a que participe en la comisión y exponga todo lo que nos has puesto. Y a mí me parece interesante lo que estáis planteando. Es cierto que todos los años la previsión que se hace por Audalcucha se hace mal y los platos rotos los pagamos los ayuntamientos, ¿no? Entonces a mí me parece acertada la moción que traéis hoy y también en lo que respecta al peso, ¿no?, que hablabais del Ayuntamiento de Bilbao, pues yo creo que también la reflexión que hacéis es interesante. Habría que reflexionar sobre si a día de hoy la diferencia tiene que ser tan grande, ¿no?, de lo que recibe el Ayuntamiento de Bilbao por habitante con el resto de los municipios de Vizcaya. Hoy mismo creo que era en el Leyes salía el diputado de Hacienda de Vizcaya diciendo a los ayuntamientos que se abrochen bien el cinturón y que los primeros 6 o 9 meses de año pues que no hagan gastos más que lo justo y que no hagan inversiones porque previsiblemente va a volver a suceder lo mismo. Y esto viene repitiéndose ya los últimos años, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una reflexión acertada. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. No. Partido Socialista, María José.
Sí, yo simplemente decir que estamos completamente de acuerdo, que vamos a apoyar la moción como así anunciábamos en la comisión y que por supuesto va en la línea de lo que hemos siempre también defendido en todos los foros, que nuestro alcalde ha estado con voz de los ayuntamientos, y esto es justamente lo que hemos defendido siempre, por eso lo vamos a apoyar. Muchas gracias, María José. ¿Alguna palabra más? ¿Quieres? Vaya. No voy a entrar a debatir lo que ha dicho, en todo lo que ha hecho Juan Carlos, porque es imposible casi. Y simplemente decir que no es una moción que en ningún momento busca culpables. Por eso no creo que el speech de ese anarcoliberal que hemos acabado hablando sobre el proyecto identitario del País Vasco vaya para nada en confrontación con esta moción. Y simplemente hemos resaltado una obviedad que simplemente que el hecho de que Udalkutxa, las previsiones ha ido errando año tras año, y quizá deberíamos hacer en esa comisión que planteamos de nueva creación, quizá deberíamos reflexionar sobre cómo hacemos ese tipo de previsiones, única y exclusivamente, para no tener después esas sorpresas que ya comentó el señor alcalde, que hemos tenido, como por ejemplo este pasado año, y que seguramente tendremos también el año en el que estamos. Ya nos han mandado la carta, como decía. Muy bien. Vale, venga, rápido. Pero va a ser muy brevemente, no. O sea, quiero decir, nosotros ya sabéis que estamos por la libertad en mayúsculas, y en lo económico también, como no podía ser de otra manera. No, lo que yo quería simplemente poner sobre la mesa, nosotros apoyamos porque estamos en espíritu, no es la institución que debería, este no es el debate, no debería ser aquí en esta sesión plenaria, debería ser en otras instituciones, pero en espíritu lo que hacemos es, queremos hay muchas razones por las que cada vez tenemos más dinero, algunas de las que esgrimes tú, pues las compartimos, pero hay muchas más, y lo que nosotros queríamos poner en valor en mi discurso, que he tenido que cortar abruptamente, entiendo porque era muy extenso y porque hay muchas cuestiones que afectan y que es una lástima que no podamos desarrollar, no sé si tendremos oportunidad en el futuro, es que lo que tenemos que hacer es que Euskadi recupere las posiciones que tenía antaño, que pongamos a la maquinaria de la administración al servicio del ciudadano, de las empresas, del crecimiento, la riqueza del empleo, y esa es nuestra apuesta, ese es nuestro valor. Esta no es la institución adecuada para tener ese debate, pero lo ponemos en valor y cogemos el guante de lo que ha propuesto desde aquí el grupo de Portuolujo Despierta para lanzar el guante a las instituciones que les corresponde para que Portuolujo y todos los ayuntamientos recuperen el espacio y la economía que verdaderamente necesitan y quieren. Bueno, venga. Vamos a pasar a votar la moción que presenta el Grupo Municipal de Portuolujo Despierta. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? PNV. ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien. Explicación de votos, Ichema. Sí, una explicación de voto breve. Nosotros hemos votado en contra. Creemos que este no es ni el sitio de debate ni la institución para hacerlo. La comisión de trabajo ya ha habido. Ya se ha hablado, ya se ha trabajado en UDEL y se han parado los trabajos, porque hay dos elementos que se están esperando para ver cómo influyen y cómo hay que tenerlo en cuenta. Uno es la ley de aportaciones, que se está trabajando y se va a presentar un borrador, y eso evidentemente va a influir, y el otro es el desarrollo de la ley municipal con las atribuciones competenciales y financiadoras, y hay que ver también qué consecuencias tiene y cómo se desarrolla. Unido a todo esto, otro elemento a tener en cuenta es que lo que se hace es una previsión. Cuando ha salido bien nadie ha dicho nada. Ahora estamos en crisis y ha habido que tocar devolver, pero cuando ha salido bien y tocaba repartir no había que hacer nada, y que el criterio poblacional que esgrime, otra cosa con la que no estábamos de acuerdo, que sobre todo se esgrimía del criterio poblacional, no solo es así, sino se tiene en cuenta un montón de criterios como la presión fiscal, el número de colegios, servicios, etcétera. Muy bien, gracias, Chema. Por eso tiene su sentido que no son mociones de competencia plenaria. Es verdad que no es el ámbito, pero bueno, como se tienen las mociones, nosotros las tenemos que tratar, pero es cierto que son declaraciones de intenciones. Muy bien, pasamos a votar, si os parece. Bueno, ya hemos votado, perdón, era una explicación de voto. Pasamos al siguiente punto, vamos a tratar, tal y como hemos quedado, el 4 y el 5 en la Junta de Portavoces, y por tanto damos la palabra en primer lugar a Portuolujo Despierta. No, la primera moción es la vuestra, la que está en el orden del día del Pleno. Sí, creía que iba a ser, da igual, no tengo ningún problema. No, simplemente decir que nuestra moción es menos ambiciosa que la presentada por el Grupo Municipal de H. Bildu, que no ponemos un porcentaje en este caso, porque ya que ustedes lo podrían tomar como una imposición, hemos preferido plantear nuestra petición, una bajada de sueldos, de otra manera. Hemos decidido plantearlo desde la opción del consenso.
Dada la actual situación, tanto las circunstancias económicas como las situaciones laborales, y viendo que muchos de los sueldos portugalujos y portugalujas no solo no han aumentado, sino que en su mayor parte han bajado y se han precarizado, creemos que esta corporación debe ser ejemplo y referente de conciencia social y de solidaridad. Por otra parte, también, habida cuenta de la situación económica de nuestro ayuntamiento, en la que prácticamente carecemos de inversión propia y dependemos enteramente del Gobierno vasco, o casi enteramente del Gobierno vasco y de Diputación Foral de Vizcaya, para llevar a cabo proyectos en nuestra villa. No, únicamente comentar eso, simplemente eso. Y solicitamos, perdón, que se me había olvidado, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Portugalete, como ya he dicho, como habéis podido leer, la creación de un grupo de trabajo que analice cómo realizar una bajada de asignación económica a los corporativos de los distintos grupos políticos, así como la propia asignación a estos, llegando a acuerdos entre los mismos, y, como punto segundo, que ese trabajo cristalice en una bajada real de nuestros sueldos que se aplique dentro del año 2016 para proveer a las arcas municipales de dinero para acometer inversión municipal, entre otras cosas. Gracias. H. Bildu. Sí, bueno, traemos esta propuesta al Pleno porque, como ya anunciamos en el debate de presupuestos de este año, lo que hicimos fue aplicar un 30%, una reducción del 30% al personal liberado para poder fortalecer otras partidas, ¿no? Tenía un informe negativo. Técnicamente no se pueden hacer así ese tipo de enmiendas, así se nos explicó, por lo que decidimos traerlo en forma de moción para después, si se da el acuerdo plenario, hacer el informe legal técnico precedente y poder hacer esa reducción de salarios en el personal liberal. Sí que quería leer la moción porque es muy cortita y yo creo que también nos da alguna pista de por qué planteamos esto. El pasado año el alcalde de Portugalete rebajó su sueldo en unos 10.000 euros por imperativo legal y luego entramos al decreto foral que así lo dictaba. En el pleno de aprobación de presupuestos correspondiente al presente ejercicio, EH Bildu propuso una reducción de los sueldos de los integrantes del equipo de gobierno municipal y sus liberados de un 30% lineal para poder hacer frente a las necesidades de los habitantes del municipio. En este caso, el imperativo creemos que es moral. Con esta reducción conseguiríamos del orden de 100.000 euros para destinar a programas de ayudas a familias necesitadas y a intentar paliar la situación de emergencia social en nuestro entorno más cercano. Las retribuciones del equipo de gobierno, aun con el recorte propuesto, serían con mucho superiores a la media que según las series históricas publicadas por Eustat disfrutan los vecinos y vecinas de este pueblo, que oscilan en 1.400 euros al mes, las personas que tienen la suerte de tener un sueldo, claro. Y por tanto, el punto de acuerdo lo que proponemos es reducir las retribuciones de los y las miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Portugalete y su personal liberado en un 30%. También queríamos comentar que el Partido Socialista ha metido una moción alternativa a las que se presentan hoy en relación a la rebaja de sueldos. Y en Junta de Portavoces, yo lo que he intentado aclarar es cuál es la propuesta del Partido Socialista, porque lo que proponen es seguir tal cual, o sea, seguir como estamos. Y lo que explican en la moción es que cumplen con el decreto foral de la Diputación Foral del 81/2015. Es decir, el decreto que salió el año pasado que obligó al alcalde a bajar su sueldo porque no cumplía con este decreto. ¿Qué es lo que se hizo? Ajustarse al máximo, al límite máximo que establece este decreto. Y esto sí que queríamos aclararlo, dejarlo bien claro, porque lo que expresan en la moción es seguir cumpliendo el decreto, como si el decreto nos obligara a tener ese límite máximo que se marca en el decreto, y no es así, evidentemente. Se marcan unos máximos, pero el decreto en ningún momento nos dice que el sueldo no pueda ser por debajo de ese máximo que se está estableciendo. Por lo tanto, creemos que la moción que plantea el Partido Socialista, alternativa a las nuestras, a estas dos, no proponen absolutamente nada y no se ajustan a la realidad, porque seguiríamos cumpliendo el decreto foral, aun haciendo una rebaja sustancial de los sueldos del personal liberado. Muchas gracias. Partido Nacionalista. No, Partido Socialista. Presenta alternativa al Partido Socialista. Sí, yo. Bueno, agradecer el esfuerzo en explicar la moción de alternativa al Partido Socialista, y entiendo además que no os guste. Yo entiendo que no os guste porque por eso es alternativa, ¿no? Pero yo en esta primera intervención voy a limitarme a decir cuál es la moción, que la moción, como se ha dicho anteriormente, trata
dice que el decreto foral de la Diputación Foral de Vizcaya, aprobada el 9 de junio, en él se aprueban las retribuciones y asistencia de los miembros de las corporaciones locales de Vizcaya, y a instancia de la Comisión Ejecutiva de Eudel, pues fija un marco de retribuciones para el personal liberado. En ello nosotros estamos en el baremo de entre 20.001 hasta 50.000 ciudadanos, y ahí hace relación al salario de un consejero o consejera del Gobierno vasco inferior en un 15%. Además de eso, en sesión plenaria del 7 de junio del año pasado se determinaron los cargos en régimen de dedicación y sus retribuciones. Fue aquí donde se acordaron y donde se decidieron. No como hemos explicado en la Junta de Portavoces, no como venía recogido en un principio en la moción, las dietas a corporativos y la asignación económica a los grupos municipales, ya que el alcalde retiró esos puntos. Por lo tanto, siguen en la misma situación que estaba en la anterior legislatura. Por lo tanto, lo que propone el Grupo Municipal Socialista es seguir cumpliendo el decreto foral de la Diputación de Vizcaya. Muy bien. Partido Nacionalista, Partido Popular. Perdona, Juan Carlos. Estoy a extinguir. Bueno, este debate, lo primero que me produce profunda tristeza. Me produce profunda tristeza porque yo pensaba que esto era un debate ya erradicado del debate en Portugalete. Aún no llevamos ya tanto tiempo en el ayuntamiento que todavía recordamos alguna polémica salarial en el pasado que hubo que explicar, y bueno, pues nosotros ni en aquel momento participamos en aquella polémica ni vamos a participar ahora. A mí me parece un poquito, con perdón, no que nadie se ofenda, un poquito demagógico todo esto. No vamos a entrar en apoyar nada de esto, pero ¿por qué? Porque al final verdaderamente yo creo que hoy en día más que nunca la política está más denostada que nunca. O sea, en el conjunto de la política, en todos los grupos políticos y tal. Y nosotros defendemos que al final los sueldos y salarios que hay en las distintas instituciones pues son la retribución por un trabajo. No por estar en un puesto ahí. Y son los que nos hemos marcado el conjunto. El hablar y el presentar y hablar que se bajen los sueldos para hacer mayores cosas para los ciudadanos y tal, bueno, pues a mí me parece una postura totalmente demagógica. Si al final tú quieres que en las instituciones estén los mejores y que gente que tiene unas brillantes carreras de éxito en la vida privada o en sus funciones laborales fuera de la política, que esté dispuesta a renunciar a veces a sueldos cuantiosos, al final tú tienes que, por la labor, tener un sueldo al menos en consonancia. Entonces, ahí yo creo todo se puede hablar, ni siquiera, de todas maneras, esta es la institución competente para ello, pero lo que no se puede ser es que yo creo que hay que predicar con el ejemplo, y aquí esto es una postura muy demagógica. Luego, cuando ves esos mismos grupos políticos que lo proponen, cómo actúan en sus ayuntamientos, en sus responsabilidades de gobierno, no veo que algunos de ellos la primera decisión que tomen sea bajarse el sueldo y todo lo demás. Por lo tanto, eso a mí me parece una postura demagógica. Yo creo que al final se está realizando una labor, tú por un trabajo realizas y tienes unas prestaciones. Esas prestaciones están fijadas para todos por igual y no debería cuestionarse ese aspecto. Y presentarlo, además, que la rebaja de esas cantidades que se perciben por parte, me da lo mismo, de esta institución o de otra institución, puede servir para hacer otras funciones, pues a mí me parece un juego peligroso, demagógico, que además lo único que hace es echar gasolina a un debate que hay en la calle sobre la función que realizan los políticos en la labor. Al final tú realizas una labor, tienes un cometido. Por el trabajo que realizas, no por el puesto que tienes, sino por el trabajo que realizas, tienes una contraprestación y debería ser así. Y si no se está de acuerdo con las prestaciones, en todo caso, estas decisiones se deberían tomar desde arriba en otras instituciones y predicando con el ejemplo, y no empezando desde los ayuntamientos y desde ayuntamientos en solitario. Esto debería ser una opinión consensuada de todos los partidos políticos en las instituciones que correspondan. Gracias. Partido Nacionalista Vasco, Chema. Sí, este es un debate que ha venido a este pleno y a otras instituciones un montón de veces. Vamos a mantener la postura que mantenemos tradicionalmente.
Consideramos que la función política y las labores de gestión tiene que estar suficientemente reconocida. Hay un marco de Eudel y de la Diputación normativizado que marca cómo tiene que ser y estamos a favor de ello en todas las instituciones, también en aquellas en las que gobiernan algunas organizaciones políticas que traen aquí este debate de bajar y allí no lo bajan, también estamos de acuerdo en la misma medida. Respecto a la de Portolujo Despierta, pues nosotros pensamos que el grupo de trabajo adecuado para este pues sería el del RON y el ROF con sus anexos de cómo tienen que ser las retribuciones y los elementos, pero claro, aquí además viene ya con el resultado. No sé, viene con el resultado, no dicen cuándo, pero viene con el resultado de vamos a minorar para tal. Bueno, pues igual hay que hablar si hay que minorar, hay que aumentar, hay que mantener, hay que bajar, cuántos años lleva congelado y cuántos no, si ha habido bajadas en algún momento o no lo sé. Muchas gracias. Vamos al último turno de palabra. Damos primero por EH Bildu, que ha sido la primera que ha intervenido. Perdona, por todo pues cierto. Sí, ¿verdad? Bueno, pero comentar en primer lugar que nadie nos ha preguntado a qué dedicaríamos este dinero, lo cual me extraña. Nosotros ya lo comentamos en nuestras enmiendas al presupuesto. Primero, por justicia... no se oye. Es que está mal el cacharro. No, ¿se me oye un poco mejor ahora? Sí. Vale, me acerco un poquito más, entonces. Tengo la costumbre de reclinarme. Bueno, me reitero otra vez. Me ha extrañado que nadie nos preguntara a qué queríamos este dinero. Y nosotros íbamos a decir que ya lo teníamos en nuestras enmiendas de presupuestos, ya viene suficientemente claro. Primero, por justicia social, a partidas presupuestarias en las que tenemos las subvenciones a las personas más necesitadas. Y segundo, a realizar inversiones propias en el municipio, como he comentado anteriormente. Después, hablando de demagogia que ha comentado Juan Carlos, precisamente todo lo contrario. Somos un grupo municipal que creemos en la coherencia y el señor alcalde dijo que nuestras enmiendas en el presupuesto eran ilegales. No lo dudo. Después de ello, quizá error en el cálculo. Dijo que yo no lo dije, lo dijo un informe de intervención. Es verdad, no, queda completamente claro, faltaría más. Lo dijo un informe de intervención, usted lo dijo simplemente en la prensa. Que era cierto, no, en ningún momento estoy poniendo en duda nada de eso. Pero lo único que en lo que erró fue en el cálculo, ya que dijo que era el 50%, cuando eran 6 o 7 de las 18. Yo quizá necesito un cuadernillo de rubio, estamos todos de acuerdo, yo escribo bastante mal, pero también uno de aritmética por ahí me vendría bien de vez en cuando, porque no son el 50%. Bueno, vuelvo otra vez. Nosotros por coherencia, como he dicho anteriormente, traemos al siguiente pleno inmediatamente después una moción para ello. Después también se ha comentado de poner en valor el trabajo de los corporativos. Nosotros ponemos en valor y le damos la importancia que corresponde a la política y a los puestos políticos. Y nosotros es bastante llamativo que se hable de sueldos y de libertad religiosa, ¿sabes? Y de libertad económica, me he liado, estaba pensando en otra cosa. Hablamos de sueldos y de libertad económica, precisamente el Grupo Popular habla de sueldos y libertad económica y vemos que la realidad de la sociedad no es para nada así. Nosotros conocemos, no sé usted, pero nosotros conocemos a muchas personas en nuestro entorno, licenciados, doctorandos, que o bien tienen que salir de este país o bien tienen sueldos precarios o lo siguiente. Por lo tanto, quizá tendríamos que fijarnos más en la sociedad, tenemos que tener más conciencia social de cómo es la realidad social para adecuarla a las instituciones. Para responder al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, esperamos poder abordar este punto cuando tengamos a bien realizar el Reglamento Orgánico Municipal, sin lugar a dudas. Para finalizar, comentar de la moción alternativa presentada por el Partido Socialista, algo que ya ha comentado la portavoz de EH Bildu, acertadamente. He tenido a bien imprimirme rápidamente el Decreto Foral 81/2015, en el que tiene un artículo único que dice el límite máximo, y reitero, máximo total que pueden percibir los miembros de corporaciones locales.
cuentas. El cuadro que está es el límite máximo. Nosotros, al trabajarlo, seguimos cumpliendo perfectamente este acuerdo. Es decir, la moción alternativa ni siquiera es alternativa, porque es perfectamente validable ambas. Porque si se valida una, se valida el lado de rebaja, también es válido seguir cumpliendo el acuerdo. En ningún momento, ninguna de las mociones, ni la presentada por el grupo de H. Bildu, ni la presentada por Portugal Despierta, incumplen este decreto foral, en ninguno de los momentos. Simplemente estamos hablando aquí, y es de lo que trata todo, de quitarnos ciertos privilegios, ¿sabes?, para poder dar a los que menos tienen. Muy bien. H. Bildu. Bueno, para explicar un poco el sentido de nuestra votación, lo que vamos a votar después, vamos a votar a favor de la propuesta de Portugal Lujo Despierta y vamos a votar en contra de la del Partido Socialista, y no porque estemos en contra, porque como bien acaba de explicar John, es una obviedad y no iría en contra de ninguna de las dos propuestas que hacemos. Pero vamos a votar en contra porque así lo venimos haciendo con todas las mociones alternativas que se presentan a última hora, y ya lo hemos explicado en repetidas ocasiones. Nos parece una herramienta política justa y esa es la razón por la que vamos a votar en contra. Dejando a un lado eso, nosotras sí creemos que los sueldos de los políticos o de los cargos políticos liberados deben de cuestionarse, Juan Carlos. Se trata de dinero público y creemos que por qué no se va a cuestionar o por qué no se va a debatir sobre ese tema. Y también creemos que hemos sido coherentes porque desde que entramos en este ayuntamiento ha sido una propuesta que hemos traído año a año. Y yo el dato que he lanzado antes, la media que tiene cualquier vecino o vecina de Portugalete, esos 1.400 euros, bueno, habéis dicho que es en el ejercicio, ¿no?, el ejercicio que se hace aquí, en el trabajo que se hace en el ayuntamiento. Esos sueldos entendéis que son dignos. Estamos hablando de sueldos de más de 4.000 euros. Me gustaría saber en qué puestos de la empresa privada, con un perfil profesional de la leche, una persona tiene un sueldo de ese tipo. Y los ejemplos es que los tenemos aquí. O sea, las personas más jóvenes que estamos en este salón de pleno, yo creo que tenemos un currículum académico más que competente, y sin embargo yo creo que lo que nos acompaña a día de hoy a las personas que estamos aquí es la precariedad laboral, o esa ha sido la realidad que nos ha acompañado en toda nuestra vida laboral. Entonces, sí creemos que los sueldos de las personas liberadas deben de ponerse en cuestión, deben debatirse, y más cuando la realidad socioeconómica, que no nos estamos yendo a Valchisqueta, estamos en Portugalete, estamos hablando de un 17% de paro en nuestro pueblo. Por no hablar de la situación de precariedad laboral que viven, como hemos dicho antes, las personas que tienen la suerte de tener un empleo. Por tanto, vamos a mantener en nuestra propuesta, vamos a apoyar la de Portugal Lujo Despierta, porque si saliera también estaríamos dispuestas a entrar a ese debate en otro formato que no fuera una moción, y lo seguiremos haciendo en los años venideros. Muy bien, Partido Popular. Que de verdad que no sabéis, no os podéis imaginar la profunda tristeza que me produce el debate que estamos afrontando en estos momentos. O sea, por favor, es increíble. Mira, yo me voy a abstener, que es la postura que traía, porque lo que me pide el cuerpo es otra cosa, pero me voy a abstener porque no voy a entrar, no voy a caer en el juego de la demagogia que se está haciendo aquí con las propuestas de que si le quito el sueldo se harían tales cosas, tendríamos 2 semáforos más o lo que sea, o qué tal. Yo lo que no entiendo es cómo se habla de coherencia por parte de algunos grupos cuando lanzan estas propuestas. Dicen, no, como ya lo hemos presentado, como las enmiendas decían esto y tal, pues ahora por coherencia presentamos esto. Mire, hay dos cosas muy claras en este aspecto, y es que sin entrar, pero es que al final ustedes mismos me hacen entrar en un debate en el que yo casi no quería ni participar. Lo primero, si se aplicara lo que ustedes dicen, por poner un ejemplo, dicen, es que no podemos hacer las enmiendas porque fíjate, están vinculados los sueldos. La próxima vez volverían a tener el mismo problema, porque el dinero que liberen de esos sueldos, en caso de que se pudiera liberar, estaría aplicado en otras cosas y no podrían hacer ninguna enmienda. Yo entiendo que hacer enmiendas en los presupuestos es complejo, yo también las hago. Y sé que de los sueldos y salarios voy a tener informe desfavorable de intervención si lo hago. Entonces, ahí lo que hay que tomar
es de las partes que se pueden quitar, que no vienen vinculadas, como era el caso de las subvenciones y de las inversiones que venían por parte de otras instituciones para nuestro ayuntamiento, que eran finalistas y no podían tocarse, pues hay que tomar decisiones políticas. O ustedes cogen de partidas, yo no todas las enmiendas las hice del remanente, yo hubo partidas que minusvaloré de las que tenía el presupuesto. Consideré que tenían o eran prescindibles en su totalidad o en parte, y no tuve informe desfavorable. Por lo tanto, si esas propuestas que ustedes traen para los presupuestos son tan importantes, ya saben lo que tocan, buscan la partida que consideran prescindible del presupuesto y la eliminan, la reducen y la cambian, y lo justifican y lo explican. Pero eso es complicado, yo lo entiendo. Claro, es mejor decir aquí que le bajen el sueldo a todos estos, que vamos a poner dos semáforos más. Claro. Y lo que más me fastidia de todo esto es que los grupos que lo proponen, consejos doy para ti y para mí no tengo. A mí me parecería genial que los grupos proponentes que están defendiendo esto dijeran, mira, pero es que en Guipúzcoa, cuando estábamos gobernando en todos los ayuntamientos e instituciones, oye, lo primero que hicimos es poner a todos los corporativos el sueldo mínimo interprofesional. Porque total, ¿no? O sea, quiero decir, lo que tal, pues, oye, ¿ocurrió? No ocurrió. O a mí me gustaría, ya sé que decís que no sois Podemos, pero bueno, os presentabais a las elecciones como la candidatura respaldada por Podemos. Algo tendréis que ver porque es respaldado por ellos. A mí me sorprende ver que el sobrino de Carmena, que tú has hablado antes de cantidades, 77.000 euros. En la exnovia de Pablo Iglesias, 60.000. El exnovio de Íñigo Rejón, la exnovia de Íñigo Rejón, 94.000. El padre y la madre de Rita Maestre, 55.000 y 40.000. Y os podría dar todos. No voy a entrar en eso. Esto es, quiero decir, sí, es de chiste. Es de chiste, efectivamente. Consejos doy y para mí no tengo. Yo lo que quiero decir es que aquí esto es una cosa mucho más seria que esta. No estamos hablando de sueldos. Las instituciones tienen sus retribuciones. Y si hay que hacer una revisión global, se hace para todas las instituciones en consonancia y desde la igualdad. Y los que lo proponen, yo solo pido que donde tienen que tener la vehemencia para presentar este tipo de debates y argumentos es en el seno de su partido en primer lugar. Con la misma que se han defendido aquí otras cuestiones a lo largo de la jornada. Que se presenten allí y con toda la vehemencia del mundo con que defienden otras cosas, sus partidos digan, nos vamos a bajar el sueldo todos y vamos a dar un ejemplo. Y en nuestras instituciones vamos a poner 2 semáforos más porque nos vamos a bajar el sueldo todos. Y entonces vienen con esa legitimidad moral y vienen aquí y proponen lo mismo. Y entonces yo, en vez de abstenerme, me lo plantearé. Pero hoy por hoy lo que ustedes plantean es demagógico total. Es demagógico y no pienso entrar en ese juego, porque los perjudicados somos todos. Y lo saben ustedes. Y lo peor es que lo saben ustedes. Muchas gracias, Partido Socialista. Se me ha olvidado darle el turno antes, luego terminas tú. El alcalde no quiere ni que hable. Directamente me salta. Pues tristemente estoy muy de acuerdo con lo que han dicho algunos, ¿no? Es un debate muy demagógico, pero mucho además. Pero mucho, y muy desagradable. Yo creo que no es plato de buen gusto hablar de esto, no porque se plantee una rebaja salarial. O sea, eso no es... en los que aquí estamos en este lado somos trabajadores, no somos astronautas, ¿eh? Seguramente que todos los que están aquí saben lo que son rebajas salariales, sí, de verdad que sí. De verdad que sí, no somos astronautas, somos trabajadores, sí. Sí. Entonces, claro que es un debate demagógico y muy feo. Y claro, hay cosas que son curiosas, ¿no? Así como Podemos o Portugalujo plantea que se haga que se cree un grupo de trabajo para decidir los salarios, en los cuales ya dice de antemano que tiene que haber una rebaja. Creo que la labor del pleno se la salta pues a la torera, porque es este pleno el que acordó los salarios y el número de miembros. Es este pleno, nadie más. Pero luego Bildu va más allá. Bildu directamente habla de rebaja del equipo de gobierno. Joder, se olvida de las dietas. Ahí se ve que no tiene nada que ver, solo habla del equipo de gobierno. Es curiosísimo, está muy bien. O sea, hacemos un debate, vamos, de terrible, enorme, es precioso, es enriquecedor. Entonces, viene a quedar aquí este aura, ¿no?, de que aquí el equipo de gobierno, tal, parece que no se están arrasando las arcas, o no sé, porque se están llevando el dinero.
No sé, yo a los ciudadanos de Portugalete igual hay que decirles, hay que recordar, ya que ustedes no lo hacen, hay que decir lo que dice la ley reguladora de las bases del régimen local, que dice que para poblaciones de 35.000 a 50.000 habitantes da la posibilidad de que haya hasta 11 liberados. ¿Saben ustedes cuántos hay aquí en Portugalete? Si es demagogia esto, no, esto es real. Esto es real. Esto es real, se lo digo. El alcalde y 3 concejales. Les invito a que hagan una comparativa con el resto de municipios. Aquellos, sí, les invito a que hagan una comparativa. Hasta 11 liberados. En Portugalete, 4 contando al alcalde. Y luego le vamos a hablar de asesores, porque también hablan de asesores como si en Portugalete, no sé, hubiera como en Madrid aproximadamente. Pues no, resulta que hay uno. Una persona. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un debate que, como os he dicho antes, es absolutamente demagogo. Y también se ha comentado que, evidentemente, el foro para acordar esto, entendemos que tiene que partir en el ente en el que formamos parte, como puede ser Eudel, que es el que hace la propuesta a la Diputación. Y creemos que es el lugar adecuado para no entrar en estas cosas que no sé dónde nos van a llevar. No sé. Y luego ya cuando soy la argumentación de Bildu esta de que van a votar en contra por coherencia, mira, ahí les voy a dar razón, porque votan en Portugalete a todo que no desde que existen. O sea, no recuerdo una votación que sí. O sea, no hay... Sí, sobre todo cuando hay que hacer cosas en Portugalete, cuando la herramienta para hacerlo son siempre los presupuestos. No se me ocurren otra. No hay mejor herramienta para el municipio ni para los vecinos que a la aprobación de unos presupuestos. Todavía los vecinos de Portugalete les están esperando a ustedes y a Podemos o Portugalujos. Muy bien. Pues Chema, perdona, se me había olvidado. Tres cosas muy breves. La primera, para Portugalujo Despierta, no es que no nos hayamos interesado a qué destinarían ustedes ese remanente de dinero que quisieran, sino simplemente, pues como en su apartado 2 indicaba, con el cometer inversión municipal, pues hemos entendido que hay inversión municipal. No, yo creo que la moción estaba clara, entonces, no sé, le ha entrado la duda de por qué no nos interesamos de a qué destinan el dinero, pero es que lo tenían escrito. Lo mismo Euskal Herria Bildu, pues por eso no nos hemos interesado, ¿no? No porque no queramos saber qué cosas consideran importantes, ¿no? También como detalle, yo sí que comparto que a veces no hay coherencia con lo que se presenta en un sitio y se hace en otro. No la hay. Si los datos son tan claros, nosotros tenemos la misma postura en todos los sitios y la vamos a mantener. Y la última, lo que... Hola, Javi. Me has despistado. Todo bien, el médico. Vale. Y la última cosa, yo creo que hay que poner en valor el trabajo que se realiza a nivel político. No solo los concejales y concejalas que están liberadas o los que no están liberadas se desarrollan trabajos políticos, sino el resto de la corporación. Pero referido al tema de los liberados, que es sobre todo el que va más o menos el peso de la moción, son puestos de responsabilidad. Podemos estar de acuerdo o no con las actuaciones, podemos estar de acuerdo o no con determinadas cosas, pero son puestos de responsabilidad. Y a esa responsabilidad hay que reconocerle también una cantidad salarial. Y además tiene que tener cierta coherencia con la RPT, con la relación de puestos de trabajos municipales y las retribuciones que se hacen a los puestos de responsabilidad. Y encima, si la analizamos y la manejamos bien, pues están por debajo los niveles técnicos. El que tiene más responsabilidad está por debajo de otras personas que tienen mucha responsabilidad pero tienen un poco menos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son datos que hay que tenerlos en cuenta y que cuando se hace un debate de estas características hay que tener en cuenta en todo, ¿no? Yo no conozco una empresa en la que ocurren estas cosas, pero en el ámbito municipal y político ocurre, y en todas las instituciones, no hay más que cogerla. Es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Muchas gracias, Chema. Bueno, yo por introducir un poco unos datos de el por qué y cómo se hace esto. Cuando se establece en la ejecutiva de Eudel esta situación es para que todos los ayuntamientos del País Vasco
de Vizcaya, tengamos la misma normativa a la hora de sueldos y salarios en cuanto a número de habitantes. Bien, se establecen estas horquillas, a pesar de que hubo mucha discusión en UDEL, porque también les parece injusto a uno que tenga 20.000 o 21.000 habitantes que cobre lo mismo que uno que tenga 48.000, porque no es ni igual ni las competencias ni nada, pero se puede cobrar exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo creo que hay en Portugalete que estamos rozando los 50.000, por poco podríamos haber hecho otro tramo, estamos en ese tramo alto porque rozamos ya el tramo alto. Igual habría que ver los que están en el tramo bajo por qué cobran lo mismo, pero hemos establecido todos los ayuntamientos así, fue un acuerdo que hubo en UDEL entre todos los partidos que había y que luego se ratificó en las juntas generales. Ahora en UDEL está Bildu y también estáis vosotros a través de las plataformas independientes. Por tanto, yo creo que es un debate que tenéis que llevar a UDEL, llevarlo. No sé por qué me da que no lo lleváis. No sé por qué me da que no lo vais a llevar. No tanto por vosotros. Pero no sé por qué no lo van a llevar, porque yo estoy convencido y los tengo allí, y os tengo en la ejecutiva de UDEL de Euskadi y en la territorial de Vizcaya, y no se plantea esto para nada, todos asumen esto es lo que hay. Porque claro, vosotros gobernáis muchos ayuntamientos, y donde gobernáis esos ayuntamientos no hacéis nada de lo que queréis hacer aquí. Aquí traéis cosas que no es el sitio tampoco para el debate. Lo ha dicho muy bien Chema. A mí no me importa que ahora actualmente en el ayuntamiento haya 15 funcionarios que cobren más que el alcalde. No me importa, como si tiene que haber 100. A mí no me importa, no me importa. A mí me ha elegido el pueblo y tengo una dedicación también exclusiva a los 7 días de la semana. ¿Cómo que son funcionarios? Claro, y a mí me ha elegido también el pueblo para que esté aquí los 365 días del año. Y por eso tienes que tener un salario y eso te lo fija la Diputación Foral de Vizcaya. Te exige que esos son los máximos, lo mismo que al gobierno vasco, a un consejero, a un director, y nos fija unos tramos de salarios. Y por eso por eso yo creo que no hay que darse las vestiduras. Y yo, mira, yo te hago un ejercicio de responsabilidad. Yo te enseño mi nómina de lo que cobraba antes cuando era un trabajador en la universidad y en mi empresa, y cobro más de lo que soy ahora alcalde. Y más de lo que cobraba antes de alcalde. Y enséñame tu nómina a ver si cobras tú más ahora o cobras menos. Te hago ese ejercicio de responsabilidad. Yo, antes de venir aquí, ser alcalde, cobraba mucho más, y te lo enseño cuando quieras, y es pública, porque son públicas. ¿A que tú no cobras ahora menos que cobrabas antes? ¿A que cobras más? La representante de H. Bildu. Claro que cobras más. Claro que cobras más. No estoy hablando con la de Bildu. Yo, sin embargo, cobro menos que hace 8 años. Y yo no, pero estoy hablando yo. Por tanto, no me hables del salario medio, porque tú en las dietas cobras más que el salario medio. Tú en las dietas cobras más que el salario medio. Estoy hablando yo. En las dietas tú cobras más que el salario medio en Portugalujo. Y no has dicho nada. Porque tú en tus dietas cobras más que eso. Y no me has dicho que te las bajes. Y no has dicho que te las bajes porque eres el portavoz de Bildu. Y no lo has dicho. Tú cobras más. Claro, es que no te gusta oírlo, Pero el problema es que cuando hacéis cosas que son incoherentes tenéis que oír también las cosas que os gustan que no se os diga. Y por tanto, esa demagogia, plantearlo en UDEL, que estáis en UDEL, y aprobar y cumplir la ley municipal, que la habéis aprobado y luego no la queréis cumplir. La habéis aprobado la ley municipal y luego no queréis cumplirla. En las cosas de trámite que dice esta ley municipal, como la que hemos traído hoy aquí, que no queréis cumplirla, y lo dice la ley municipal. Y espero también que en UDEL propongáis todas estas cosas, porque son el foro donde se proponen, y luego eso se plasma en norma foral si hay una propuesta a la Diputación. Y por tanto no es una cosa del ayuntamiento, es una propuesta que es de todos los ayuntamientos vizcaínos. Y por tanto, pues plantéalo con tu grupo político a nivel de Vizcaya, y se lleva a UDEL y se debate en UDEL, y si sale aprobado, pues lo haremos todos los ayuntamientos vizcaínos, pero no sé por qué no lo vais a proponer. Fíjate ya lo que te digo, me da la sensación que no lo proponéis, porque ya estáis ahí y esas cosas son unas cosas que no se quieren hablar, porque ya se estableció en la norma foral. No, pues porque ya se ha hablado en la primera comisión ejecutiva de todas las normas anteriores que se habían aprobado. Claro, ese es el problema, que vosotros desviáis la idea hacia un lado y sin embargo, déjame hablar, que yo te dejo hablar, si yo no te interrumpo nunca. Pasa que no dejas hablar, si yo no te interrumpo. ¿Te he interrumpido yo en algo? En nada, pues tú deja hablar y hemos terminado ya el turno de palabra. Y una puntualización. No iba a decir nada. He ido a por el informe de la interventora de tus enmiendas. Para que veas que yo no miento. Presentaste 18 enmiendas. 9 tienen informe desfavorable. Le he pedido a la interventora accidental que cuente a ver si me había equivocado yo. 9 de 18 es el 50%. Lo tienes aquí. No, digo para que quede claro, porque yo generalmente no miento. Y cuando yo dije en la prensa que el 50% eran informes favorables, te dejo el informe de intervención. 18 enmiendas, 9 con informe desfavorable. 9 de 18 son el 50%. Son el 50%. Es que no es la primera vez, no es la primera vez que hemos pillado algunas cosas de estas. Son 18 enmiendas parciales. 18, están aquí. 18 enmiendas parciales, están aquí numeradas. 18,
La totalidad no tiene informe de ilegalidad, porque no tiene la totalidad. Vale, venga, John, para que veas que no hay que decir las cosas tan alegremente, que no se pueden decir así esas mentirijillas. Que luego, no mentirijillas, que luego, dijiste el 50% de las totales pues 50, de Bildu y nuestras. ¿Y son el 50? No, suma las de Bildu y nuestras. No, dije el 50% de las de Podemos. Dije las tuyas. Ya Coge el audio, el 50% de las vuestras. No, ya veremos. Así que no desviemos. Por tanto, no se digan las cosas que luego no son, si solo queda grabado y escrito. Así que mentirijillas las justas. Muy bien, vamos a pasar a votar, si os parece, las mociones. En primer lugar, la moción que presenta el grupo de Snagaitesen de Portuojo Despierta. ¿Votos a favor de la misma? Sí. ¿Votos en contra? PNV, Partido Socialista. ¿Abstenciones? PP. Vale, pues decae. Pasamos a votar la de H. Bildu. ¿Votos a favor de la misma? Y Portuojo Despierta. ¿Votos en contra? Partido Socialista, PNV. ¿Abstenciones? PP. Y pasamos a votar la moción también que presenta el Partido Socialista. ¿Votos a favor de la misma? Partido Socialista, PNV. ¿Votos en contra? H. Bildu. ¿Abstenciones? Portuojo Despierta y Partido Popular. Sale adelante y se la aprueba. Muy bien, damos cuenta de todos los decretos de alcaldía que hay. Preguntas no hay ninguna y hay un ruego de Portuojo Despierta. Bueno, yo creo que el ruego tiene bastante sentido. Después del último debate hemos visto sobre los sueldos, hemos visto que el alcalde ha vuelto a dar su turno, es decir, su doble turno de palabra, ha vuelto a intervenir, ha dado su opinión después de que han intervenido los representantes del Partido Socialista, los demás grupos políticos se nos han interrumpido, así que voy a proceder a leerlo. Desde nuestro grupo político Portugalujos Despierta Snagaitesen entendemos que el Pleno Municipal es el máximo órgano de representación de la ciudadanía de Portugalete. Creemos que es un espacio que hay que cuidar, preservar, puesto que nuestro modelo político, aquel que se denomina democracia representativa, descansa en el principio de soberanía, que emana principalmente de los acuerdos, consensos que alcanzamos los y las representantes políticos cuando acudimos a deliberar sobre los asuntos que afectan a la ciudadanía. Debido a esta razón, creemos que aspectos como el cumplimiento de las mociones de la oposición, a pesar de no ser de competencia plenaria, son precisamente estos los elementos que dotan de sentido a nuestro modelo político, puesto que es el pueblo el que toma las decisiones a través de sus representantes. No hacerlo de esta forma significaría una involución en términos de derechos democráticos. Siguiendo esta misma filosofía, pensamos que hay que preservar y cuidar otros elementos de vital importancia del Pleno, como es la moderación de nuestro ilustrísimo alcalde, concretamente las posteriores a la conclusión de los turnos de palabra previas a votación. Creemos que hay tres aspectos en los que nuestro regidor debe mejorar para lograr sesiones de pleno más justas y democráticas. Primero, el alcalde de Portugalete procurará cerrar los turnos de palabra haciendo una valoración lo más imparcial posible de la discusión política sucedida en el debate plenario. El alcalde de Portugalete no aludirá personalmente a los y las representantes de los demás grupos políticos una vez finalizado el debate para maximizar los posicionamientos de su grupo, puesto que ya tiene un turno de palabra similar al de los demás partidos. Tercer punto. En caso de que el alcalde de Portugalete quisiera rebatir alguno de los argumentos esgrimidos por los portavoces de los demás partidos políticos presentes en el Pleno, permitirá un turno de palabra de réplica por alusiones. De no querer hacerlo, se procederá a votar sin que dé su opinión al respecto. Finalizamos el ruego siendo conscientes que la moderación aquí expuesta y descrita entra del pleno ético de cada uno, en este caso en el de nuestro alcalde. Por eso presentamos esta petición. Aludimos a su ética para que ejerza una moderación más democrática y más plural. Muchas gracias. Damos por terminado el pleno y, como hemos dicho antes... ¿Memoria histórica no iban a...? Sí, por eso. No, una vez que terminamos el pleno, damos la palabra a los... Previamente había una interpelación que no hemos metido por registro. ¿Sí? Una interpelación en turno de preguntas y ruegos y preguntas que queríamos hacer. Sí, es nuevo, es una interpelación, sí. Sí, no, es una interpelación, simplemente, también, al señor alcalde. Pasando por alto la falta de calidad democrática que supone que se apruebe una moción en el Pleno y usted haga después que le dé gana. Y pasando por alta también la obvia manipulación que supone hablar conjuntamente de carteleras y pintadas, lo que este Portugalujos Despierta Snagaitesen no vamos a tolerar en ningún caso es que el señor alcalde nos acuse de unos hechos ilegales que nunca hemos realizado y que voy a pasar a relatar. Sí, ahora le explico. Ya durante el primer vídeo sobre las carteleras dijo que iba a poner una cartelera, insinuó también que los grupos que pedían eran los que se dedicaban a poner carteles en zonas ilegales. Después, hace pocos días, en el vídeo, dijo textualmente, y cito,
que lo exigen, no cumplen y luego van y lo ponen allí. Es decir, nosotros hemos exigido, nosotros no hemos tenido ni una sola notificación de ninguna, que hemos puesto ninguna infracción administrativa, de ningún cartel. Ninguna sola acusación. Ahora, por mucho que el señor Gorka Echave diga cualquier cosa, nosotros no hemos tenido en ninguna de las comisiones ni una sola apertura de expediente de que hayamos puesto algún cartel en una zona no autorizada, y mucho menos de hacer una pintada. Entonces, queremos pedirle públicamente que, si tiene a bien, se retrate de estas manifestaciones, porque no nos parecen de derecho, en ningún caso, que se nos acuse de esas cosas, que no lo hemos cometido en ningún momento. Lee bien el vídeo. Dije, algunos de lo que los piden, algunos... No. En el segundo vídeo, igual era fulgor... No, yo te estoy leyendo literal. Algunos de lo que los piden, luego no lo cumplen. No, es que es literal. Es el segundo vídeo, igual era el fulgor de las declaraciones. No tenemos ningún problema, pero nosotros le damos... le damos la opción aquí de que se retrate públicamente. Que lo exigen, literal, que lo exigen, no cumplen y luego van y lo ponen allí, literal. Yo no he nombrado a nadie. Yo he dicho que algunos de los que lo exigen luego no cumplen. Nosotros somos quienes exigimos. Claro, pero no... Nosotros somos el grupo proponente y quien le exigimos. Pero yo no hablo de grupos políticos, hablo de mucha gente, no solamente de los grupos o de gente que pide que ponga carteleras y luego no lo respetan. No, lo único que le decimos aquí es, o no insinúe... Nada, que nadie... si nadie... No insinúe... Que nadie nos... ¿Me quieres seguir interrumpiendo, Gorka? Bueno, venga, que era un ruego sin más, venga, ya hemos atención al ruego. Vamos a dar la palabra, como hemos dicho, si quiere, una vez que hemos finalizado la sesión.